historia, con la segunda clase de historia, retomando algunos elementos y cosas que vimos en la primera lección sobre introducción a la historia y un poquito de teoría de la historia también, ¿verdad? Supongo que ahí ya todos ven la presentación, ¿verdad? ¿Es así? ¿Es Sí, la profe. presentación proyectada? Ok, muy bien, Yes, yes. gracias. Se ve bien. Perfecto, entonces, retomando lo que habíamos trabajado la última vez, ¿verdad? Habíamos trabajado un poquito de teoría de la historia y hablar que para el estudio de la historia y para el entendimiento del estudio de la historia y el pasado de las civilizaciones humanas, hay múltiples formas, hay muchas formas distintas de abordarlo, el enfoque, ¿verdad? El marco teórico que podemos utilizar. Recuerden que, volviendo a las tesinas y a los métodos de investigación y a los trabajos investigativos de ustedes, eh, el marco teórico es el punto de vista que utilizamos para interpretar algo, es la posición que asumimos para interpretar algo. El fútbol, que es algo que puede sonar tan cliché y tan superficial y tan torpe, tan tonto como tema, el fútbol se puede abordar desde un enfoque muy interesante, problematizado, bien abordado, y nos puede decir muchas cosas. De hecho, hay libros muy buenos. Eduardo Galeano, por cierto, tiene un super libro sobre el fútbol, ¿verdad? Fútbol de sola sombra. Es un librazo y una crítica política, social muy fuerte contra la manera en la que el fútbol ha sido mercantilizado y utilizado como un opio para los pueblos. Ya no sé si en realidad hoy en día es la religión el opio de los pueblos. Por supuesto que puede seguir funcionando, como decía Marx, la religión como un opio de los pueblos, como un opio en el sentido como una droga que ciega a la gente, ¿verdad? Lo del opio de los pueblos, o hay una gran cantidad de múltiples opios, no como hace 100 años o hace 140 años cuando escribía Marx y Engels y los anarquistas como Kropotkin, Bakunin o Proudhon, que principalmente el opio más importante, más relevante era la religión. Ahora tenemos un montón de opios, la televisión, los medios de difusión de masas, el montón de estupideces que nos dicen los periódicos en Costa Rica, con periodistas de pésima categoría, mal formados, periódicos como La Teja, qué sé yo, Canal 6 y Canal 7, sus programas altamente absurdos y estúpidos, estupidizantes. Hay un montón de opios, ¿verdad? Sin embargo, entonces, cosas que nos pueden sonar tontas o nos pueden sonar como algo que no es un tema que pueda ser para investigar, ¿verdad? Como el fútbol o las canciones de Britney Spears, si se enfocan y se hace un abordaje teórico interesante, pueden ser un temazo, como habíamos hablado en las clases de tesinas, ¿verdad? Que el profesor Carlos nos ha hecho. Bueno, si incluso a estudiar el reggaetón, puede sonar muy tonto estudiar el reggaetón, ¿a quién le va a interesar estudiar el reggaetón? No, por supuesto que también es un tema de estudio importante, siempre y cuando se enfoque bien. Entonces, lo que les decía es, para estudiar el pasado, hay múltiples formas de analizarlo y enfoques que nos han hecho análisis del pasado. El más sólido y el que más, con el que yo simpatizo y el más hasta la fecha, a pesar de los ataques y las críticas muy fuertes que se le pueden hacer y que se le han hecho muy fuertes por parte de los grupos más conservadores y los grupos más poderosos y privilegiados de la sociedad, es el materialismo histórico, que si ustedes googlean ahí, que es el materialismo histórico, es la interpretación teórica de la historia desde el marxismo, es la representación o la forma en la que el marxismo interpreta la historia de las civilizaciones, la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya habíamos hablado toda la temática de qué era la historia, para qué sirve la historia, la función social, política e intelectual de la historia. La historia tiene toda una discusión política, ¿verdad? Y social, todo un debate, hay combates por la historia, como le llaman muchos historiadores, ¿verdad? La historia es una plataforma o es un espacio de combate, de lucha y de protesta, porque la historia, como ahora decía el profesor Melvin, ¿verdad? Puede funcionar como una herramienta domesticadora, enajenante, estupidizadora, que nos diga, por ejemplo, que Costa Rica es un país maravilloso y que es el país más feliz del mundo, y si eso nos enseñan en la escuela, en los libritos de historia y educación cívica y en el colegio, y tenemos profesores que son muy conservadores y que no nos problematizan las cosas y que no nos muestran el lado oscuro o la cara más fea de nuestro país, entonces no vamos a querer cambiar nada, ¿verdad? Si tenemos un profesor crítico, como a mí me tocó en el colegio, y por eso terminé estudiando lo que estudié, y me dice profe, porque ese profesor me inspiraba. Si tenemos un profesor inspirador en el colegio, como me tocó a mí, en el colegio en el que yo estaba, tuve un excelente profesor de estudios sociales y educación física, profundamente crítico. Él era un peruano, y estuvo allá en Perú, metido en el movimiento guerrillero peruano, y bueno, tuvo que exiliarse políticamente y venirse a Costa Rica a vivir, y aquí ya se ubicó, y era una persona, bueno, profundamente
crítica, un latinoamericanista, un amante de la historia de América Latina y de la geografía de América Latina que me enseñó un montón de cosas, ¿verdad? Y por ese profesor se me generaron un montón de intereses y de cuestionamientos y preguntas sobre las ciencias sociales y yo dije, voy a estudiar ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, si tenemos un buen profesor que también nos haga cuestionarnos el mundo en el que vivimos, entonces vamos a decir, no, hay que cambiar un montón de cosas, ¿verdad? Pero la historia también puede enajenarnos. El estudio del pasado también nos puede enajenar en tanto nos digan, por ejemplo, como todo ahora estaba diciendo Melvin, todo el montón de mitos, ¿verdad? Ah, Costa Rica está todo bien, aquí no hay hambre, aquí no hay pobreza. Eso a mí me lo han dicho en la cara, ¿verdad? Gente que yo conozco me ha dicho, en Costa Rica no hay pobreza y no hay hambre. Yo le digo, bueno, es que usted lo dice desde el Valle Central, de la comunidad de su casa, que se gana un salario, que llega tranquilo a fin de mes. Lo decís desde el confort, que es estar ubicado aquí en el Valle Central, en la zona central del país. Váyase a las costas, váyase a las zonas montañosas, váyase a las zonas rurales, para que vean el sufrimiento, la pobreza y el abandono del Estado, de los políticos sobre esas regiones. Incluso aquí en el Valle Central no hay que irse tan largo, ¿verdad? Uno todos los días ve gente pidiendo plata, todos los días ve gente en sufrimiento, en pobreza, en exclusión. Recuerdo las tomas de Canal 7 cuando hacían propaganda anticomunista, que siempre la hacen, ¿verdad? Para criticar al régimen de Venezuela, con gente buscando comida en la basura y decían, qué barbaridad, en Venezuela el comunismo tiene a la gente muriéndose de hambre. Podemos decirle y criticarle lo que sea a Maduro y al régimen chavista o madurista ahí, que quieran, pero vean cómo mienten y tergiversan las cosas, denuncian el hambre en Venezuela y no denuncian el hambre en Costa Rica. ¿Por qué? ¿Verdad? Vean cómo falsean o cómo ocultan la realidad costarricense. Yo aquí, cuando hay días de basura, digamos, de que pasa la basura en Barrio Córdoba, en Zapote, los miércoles y los sábados, desde las 6 de la mañana andan un montón de señores buscando en la basura, buscando cosas, hasta comiendo de la basura, ¿verdad? Aquí en las propias narices de uno. Entonces, si nos dicen, si la historia de Costa Rica es la historia idealizada, de que todo se ha hecho bien, de que la élite es toda buena gente, que todos somos pura vidas, que todos nos amamos y nos queremos, que aquí siempre predomina el respeto, la paz, la armonía social, y no nos dan la cara más oscura del país y las contradicciones y los problemas, entonces creemos que todo se ha hecho súper bien, ¿verdad? De hecho, hay una historia oficial, como habíamos hablado, que nos ha enseñado eso, ¿verdad? La historia de una Costa Rica casi perfecta, llena de excepcionalidades, ¿verdad? Llena de maravillas. Somos el país más feliz del mundo, el más lindo del mundo, con los chicos y las chicas más lindas del mundo, además, ¿verdad? Porque ustedes después ya se van de fiesta los viernes y que, pucha, este país tiene gente linda, ¿verdad? Y todo el mundo es pura vida y este país es excepcional, ¿verdad? En todo. Jugamos fútbol bienísimo, la Sele cuando clasifica, entonces la gente se enajena más y se entorpece más y se emborracha más. Si hay algo que yo, a propósito del fútbol, que ahora lo toma de ejemplo, pienso que va a estar bien jodido este año, es que además de que acaba de consagrarse y mañana es la bendición del nuevo gobierno, ¿verdad? Que estamos 6, sí, el domingo, no sé, el 8 de mayo ya empieza el nuevo gobierno, con un gabinete profundamente conservador y de derecha brava, de la derecha dura, que va a venir a reventar el Estado social de derecho, que va a venir a reventar los salarios, las pensiones, las instituciones estatales, las va a desfinanciar. O sea, yo lo que veo, y no quiero convertirme en un brujo, ¿verdad? Los historiadores y los profesores de ciencias sociales o de la universidad no es que somos brujos, tenemos una bola, ¿verdad?, de cristal para ver qué va a pasar, pero uno se puede, digamos, imaginar escenarios posibles. Eso nos ayuda mucho la historia, imaginar escenarios posibles. Uno imagina que el escenario en Costa Rica de crisis económica va a ser más austeridad, ¿verdad? Pasarle la tijera a la educación, que de hecho ya por sí el MEP está en una crisis brutal, posiblemente la peor crisis del MEP en la historia de los últimos 100 años en Costa Rica, ¿verdad? Una crisis educativa fuertísima, además una crisis financiera también, ¿verdad? Y va a haber un desfinanciamiento de las universidades y eso significa menos becas y eso es darles el futuro a ustedes, ¿entienden? Entonces, si uno se pone a ver por lo que viene, lo del nuevo gobierno y ese gabinete tan brutalmente desastroso que ya montó este señor, que lo montó a punta de improvisaciones, porque no tenía equipo. Además, es un partido político que no tiene ni ideología, ni posturas políticas definidas. Es un arroz con mango, ¿verdad? Me disculpan si les gusta o no Rodrigo Chávez, pero es un arroz con mango rarísimo. Monta gente de todos los partidos. Hay gente del PLN, del PUS, del Movimiento Libertario ahí metida. Es un arroz con mango bastante vomitivo desde mi punto de vista.
y gana la Cele ahora dentro de un mes, muchachos, y se los digo, va a ser mucho más sencillo y más fácil para la élite aprobar todas las políticas antipopulares y anticlase trabajadora que quieren hacer, ¿verdad? Porque el fútbol es realmente desierto, entorpece y estupidiza, ¿verdad? Entonces, si nos dicen del pasado de Costa Rica que todo ha sido excepcionalidades, perfecciones, que este país ha sido maravilloso y que somos el país más chiva, decirlo así, el país más tuanis de América Latina, uno dice, pues todo maravilloso, no hay nada que cambiar, como decía ahora el profesor Melman. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué venimos a la universidad? ¿Para qué vamos a hacer análisis sobre la sociedad costarricense? ¿Para qué llevamos cursos sobre análisis de la realidad nacional e internacional? Si todo se ha hecho de maravilla, aquí la élite y la burguesía todo lo han hecho de maravilla, ¿verdad? Mientras hay una historia alternativa, por otra parte, que es crítica, que cuestiona las cosas, cuestiona el orden establecido y cuestiona a las élites que nos han heredado, como bien sabemos, un país bueno o malo. Cada uno de ustedes se sabrá, ¿verdad? Pero nosotros somos herederos de las tradiciones, de todas las acciones que han hecho nuestros antepasados, los políticos de los años, por ejemplo, en Costa Rica, bueno, la década de los 40, que es fundamental, y ahí salen los tres partidos o las tres tendencias políticas predominantes en Costa Rica, ¿verdad? El Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana y la izquierda política costarricense, que evidentemente después de 1948 es ilegalizada y es masacrada, ¿verdad? Y más o menos la década de los 40 es la que podría más explicar el presente de Costa Rica, ¿verdad? Todas las reformas sociales importantísimas que se hicieron, reformas políticas, etcétera. Pero en general, entonces nosotros recibimos como seres humanos y como jóvenes, recibimos un país que o viene mal o viene bien, ¿verdad? Lo que estamos recibiendo en el 2022 es un país con una crisis política, social jodida, como bien sabemos, ¿verdad? Venimos saliendo de la pandemia apenas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ver cómo se va a construir el país que queremos hacia el futuro. Creo que es un debate poco pensado, ¿verdad? No sé si ustedes se han puesto a ver, ustedes prenden el tele y lo que les sale es un análisis de fútbol por todas partes, ¿verdad? En Costa Rica nos recetan fútbol a toda hora y en todo momento. Costa Rica todo es fútbol, incluso ahora hay programas, canales de televisión que solo hablan de fútbol 24 horas. Costa Rica debate y discute sobre los problemas nacionales y sobre el modelo de país que queremos a futuro, ¿verdad? Ahí es donde está jodida el asunto, ¿verdad? Quisiera que no. Uno dice, Costa Rica debate sobre esos temas. Costa Rica realmente tiene programas en los que discutamos los especialistas y los mejores sabedores de estos temas, qué clase de país queremos a futuro, qué clase de nación queremos ser, ¿verdad? Lo que se debate en Costa Rica es el Mundial, la CL, quiénes tienen que jugar y quiénes no tienen que jugar en el partido contra el repechaje ahí que va a haber, la Liga, Heredia, Saprissa, y se acabó. Entonces, vean ustedes qué jodido este asunto. Y bueno, nosotros habíamos hablado entonces que la historia tiene una función importantísima de hacernos y ayudarnos a ver de manera más crítica el mundo en el que vivimos, de hacernos tener una conciencia social y una conciencia política e histórica de ser más críticos a la hora de analizar la sociedad en la que vivimos, ¿entienden? Y para ello, bueno, pues por supuesto la historia se divide en una gran cantidad de ramas o subramas o áreas de estudio, la historia económica, política, la social, la historia ambiental, muy importante, ¿verdad? Creo que el mayor problema humano en este momento, como hemos hablado en otras clases, el mayor problema humano en este momento posiblemente es el ambiental, ¿verdad? Podríamos hablar que los tres problemas mayores son, bueno, el hambre, la pobreza, la miseria, la desigualdad, ¿verdad? Pero lo ambiental es jodidísimo. Si no resolvemos el problema ambiental, de aquí a 50 años el planeta colapsará, ¿verdad? Y bueno, está el estudio de las religiones, el estudio de todos los temas culturales, de la historia de las ideas y los conceptos, una rama reciente que no tiene más de 30 años, estudiarse, muy interesante también. El estudio de cómo los seres humanos le hemos dado conceptos a las ideas, ¿verdad? O significados a las ideas y a los conceptos en diferentes momentos, ¿no? Por decirles a una cosa, democracia no es lo mismo en el 2022 utilizado en Costa Rica por el profesor de historia que ustedes hablaran de democracia en 1920, ¿verdad? En 1933, en medio de la Alemania nazi, ¿verdad? Los conceptos varían, ¿verdad? Las ideas varían en el espacio y en el tiempo. Lo de las mentalidades colectivas es un tipo de historia interesantísimo. Por ejemplo, yo tengo un colega que es historiador de las mentalidades colectivas y hizo una tesis interesantísima sobre las actitudes y las posiciones que la gente asumía frente a las catástrofes
nacionales en la zona de Alajuela, ¿verdad? Entre 1850 y 1890, ¿verdad? Digamos, la segunda mitad del siglo XIX. Es interesantísimo, a propósito de la clase de filosofía, es interesantísimo cómo la gente interpretaba las catástrofes. Y por supuesto que son castigos divinos, ¿verdad? Por supuesto que en aquella época eran castigos de Dios contra una población que se portaba mal, ¿verdad? Contra una población que se estaba portando mal y que por tanto venían aguaceros, tormentas, terremotos, temblores, ¿verdad? Inundaciones, etcétera. Entonces vean ustedes que la historia nos genera una apertura y nos da unas herramientas grandísimas, importantísimas para entender mejor el mundo, para tener mayor conciencia histórica, conciencia política, conciencia social, tener conciencia ambiental de los problemas que estamos teniendo, de que sin este modelo capitalista salvaje, extremista de las élites y de las grandes corporaciones, seguimos produciendo como estamos haciendo y contaminando como estamos contaminando, vamos a destruir el planeta, ¿verdad? Así de sencillo, muchachos. Y ustedes pueden decirle a los profesores, son unos radicales, ustedes, chanquetudos, comunistas, marihuanos, ateos, lo que quieran decirle a los profesores, pero esa es una realidad, digamos, irrefutable. Es decir, no se puede contradecir. Pregúntenle a quien quiera, especialista o no en temas de medio ambiente, cómo está la situación del planeta en términos de cuánta capacidad tenemos para seguir produciendo a lo loco, tal y como hacemos hoy en día, de manera totalmente desplanificada, y contaminando a lo loco, también de manera totalmente desplanificada. Lo que hemos llevado es, en 100 años, hemos llevado al planeta a un colapso, ¿verdad? Las élites capitalistas son las que llevan el planeta a un colapso. A mí no me echen la culpa, ¿verdad? Yo no le voy a echar la culpa al profesor Carlos, ni a Juan Gabriel, ni a Melvin, porque somos ciudadanos comunes y corrientes, trabajadores y que tratamos de tener cierto nivel de conciencia política, social y ambiental, de tratar de dejar, como decimos, en historia económica, la menor huella ambiental posible, ¿verdad? Es decir, tratar de contaminar lo menos posible. Uno intenta contaminar lo menos posible porque uno es una persona común y corriente, pero digámosle eso a los dueños de grandes fábricas y grandes corporaciones, ¿verdad? Ahí ya la cosa cambia, se pone más complicado el asunto. A ver si ellos quieren realmente detener la producción que está destruyendo el planeta, ¿verdad? Entonces, son debates bien jodidos, pero que la historia nos da las herramientas para mejorar la visión que tenemos sobre el mundo, ¿verdad? Y habíamos hablado que también a lo largo de la historia de la humanidad, por cierto, sobre historia de las ideas o filosofía de las ideas, la filosofía estudia mucho las ideas de los seres humanos a lo largo del tiempo. Hemos hablado, esto es un debate filosófico, respecto al asunto de, bueno, cómo interpretamos la historia de la humanidad. El marxismo y el materialismo histórico es una interpretación de la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay muchas formas de interpretar el pasado, pero como les decía, yo me considero o me incluyo dentro de la tradición historiográfica de los historiadores marxistas, ¿verdad? En ese sentido, bueno, el siglo XX tiene una gran tradición de una gran cantidad de pensadores marxistas y de historiadores marxistas. Los mejores del siglo XX son mejores y mejoras, son todos marxistas o de izquierdas, también influenciados por el pensamiento anarquista, etcétera, pero la interpretación marxista es la más sólida, como les decía, aunque lo puedan criticar y la gente de derecha, la gente más conservadora puede decir mil cosas en contra del marxismo y de la interpretación marxista de la historia o del materialismo histórico, pero sigue siendo la más fuerte y la más sólida. Y los mejores historiadores de hoy en día a nivel mundial siguen siendo los historiadores marxistas, ¿verdad? Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Y en ese debate, por supuesto, está toda esta cuestión de como decíamos ahora en la clase y en la discusión que teníamos y en el debate que teníamos, respecto a si eh, el futuro está escrito o no, ¿verdad? Es un debate muy político. Si ustedes creen que ya el futuro está escrito, muchachos, no tenemos nada que hacer entonces aquí en el aula. A lo mejor, como decía el profesor Carlos, mejor apague y vámonos. Si creemos que ya todo está escrito y que ya el futuro está hecho, y que no nos queda más que seguir sufriendo, y pobreza, hambruna, desigualdad, miseria, guerras, y que ya todo está escrito, entonces, como dicen, para nada estudiamos. Por el contrario, ¿verdad? El marxismo señala, bueno, por supuesto que el marxismo, con el respeto de todos y todas, acá, ¿verdad? Presentes, y las personas religiosas, mi familia es súper religiosa, y yo crecí en un ambiente súper religioso y fui a una escuela y un colegio católico, ustedes no lo crean, después me torcí, pero el asunto es que todos hemos sido formados, la mayoría de los casos, en familias muy religiosas y así. El marxismo plantea que Dios y todas las divinidades, todo eso no existe y además no se meten
no se meten en la historia de la humanidad, ¿verdad? Aunque Enrique Dussel señala que desde una lectura distinta, que en realidad Marx no era tan radical contra la religión y contra Dios, ¿verdad? Es todo un debate interesantísimo, pero el tema que sí es cierto es que el marxismo señala no hay divinidades que intervengan en el mundo, no hay fuerzas exteriores poderosas que intervienen en el mundo. Somos los seres humanos en el día a día los que desarrollamos la historia de la humanidad. Somos los seres humanos los que construimos en el día a día la historia de la humanidad. Somos los seres humanos los que decidimos si queremos un mundo con explotación, con pobreza, con desigualdad, con guerras, o no lo queremos, ¿verdad? No es Dios el que manda una guerra y le dice a Putin, invada Ucrania y pases en el precio del petróleo y ahora estamos pagando casi 1.000 pesos por un litro de petróleo, de gasolina. No, no, no es Dios, ¿verdad? No podemos estarle achacando a Dios la responsabilidad de todo, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Entonces, Marx Jorge, le dice a los... perdona Sí, un detallillo en esa sí, misma tónica, justamente. Digamos, el materialismo entendido como paradigma epistemológico, esto es fundamental, esto que está anotando el profe Jorge, porque si entendemos los fenómenos sociales de nuestra realidad material causados o que tengan causas materiales, entonces son modificables aquí. O sea, los chiquitos no se están muriendo de hambre en África o en América Latina porque el Señor se mueve en caminos misteriosos, sino porque hay causas materiales, económicas, sociales en nuestra realidad social que provocan que los chiquitos estén muriendo de hambre, que haya pobreza en el mundo, ¿ok? Y porque haya opresión a las mujeres, etcétera. Entonces, si esas causas son de este mundo material, nosotros las podemos cambiar, nosotros las podemos arreglar. No es un asunto de voluntad divina. Depende de los seres humanos arreglar esas cosas. Eso era. exactamente, exactamente, correcto. Entonces, como bien habíamos visto en la clase pasada, en este debate, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se justifica la desigualdad social o la desigualdad entre hombres y mujeres, hace 100 años, muchachos, la gente lo justificaba con la iglesia, o sea, con los religiosos. Los sacerdotes decían, es normal y es lo natural que la mujer esté encerrada en la casa con los chiquitos y lavando y cocinando, punto. Nada de que vayan a estudiar. Nada de que, por favor, a los padres de familia y a los esposos les decimos encierren a sus mujeres porque nada de que tienen que estar saliendo menos votando y decidiendo el futuro del país. No, 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 ¿verdad? ¿Entienden? Habían determinismos religiosos y decían es que esa es la ley divina y vean que eso es puro cinismo y es pura farsa, ¿verdad? En realidad no hay ningún tipo de leyes divinas que determinen el funcionamiento de la sociedad, ni hay ni hay fuerzas exteriores que son las que decidan cómo funciona la sociedad y cómo va a funcionar en el futuro. Eso lo deciden los seres humanos a partir de nuestras organizaciones, la manera que nos organizamos políticamente, la manera que nos organizamos económicamente y a partir de ahí todas las cuestiones que tienen que ver con cómo nos organizamos a nivel de la producción cultural, de la producción social, ¿verdad? De toda la cuestión ya del funcionamiento social, etcétera. Entonces váyanse ahorita y tómense 5 minutos para que se metan en internet y busquen primero el concepto de qué es el marxismo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a discutir y que discutan también además qué es el materialismo histórico, apunten, ¿verdad? Ahí pueden googlear, ¿verdad? Aprovechen la herramienta del internet. Primero, ¿qué es el marxismo? Segundo, ¿qué es el materialismo histórico? Y después googlean y apuntan ahí en el cuaderno qué es el materialismo dialéctico, ¿verdad? Vamos a estudiar esas tres cosas. ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el materialismo histórico? ¿Qué es el materialismo dialéctico? Entonces, 5 minutos para que revisen eso rapidísimo en Google y ya lo vamos a discutir.
Listos, entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Como les señalaba, el marxismo tiene todo un abordaje teórico tan gigantesco y tan sólido durante el siglo XX, de nuevo, ¿verdad? Independientemente de la posición política que ustedes tengan, aquí estamos trabajando el marxismo como una herramienta teórica, intelectual, interpretativa. No importa si ustedes son de izquierda, de derecho, de arriba, de abajo, religiosos o no religiosos, esto es una interpretación intelectual, ¿ya? Y no les va a pasar nada por leer marxismo y por estudiar un rato marxismo. No les van a jalar las patas ahora en la madrugada, no les va a salir el pisica, ni les van a salir cachos a ustedes de aquí a mañana. Todo bien, ¿verdad? Entonces, Sí, es muy independiente. aburrido. Yo esperaba que me saliera el pisuicas o algo así. No, no pasa nada de eso. Sí, sí, sí. En realidad, nos guste o no nos guste, es una simplemente lo vamos a trabajar como una herramienta teórica, ¿verdad? Y si nos gusta la izquierda, genial, y si nos gusta la derecha, pues también, cada quien asume la posición política que quiera, pero el marxismo es sólido en varias cosas y nos puede dar varias herramientas importantes, ¿verdad? Como les venía diciendo, a nivel intelectual e interpretativo, nos da muchas herramientas para abordar lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, como les decía ahora, las mentalidades colectivas, las creencias sociales, fenómenos hasta como cosas tan, como hasta cosas como la música, el arte, el marxismo también lo interpreta, el deporte, ¿verdad? Vean lo que hemos hablado del fútbol, en Costa Rica hay un libro muy bueno sobre fútbol de un gran eh, comunicador colectivo y sociólogo que sacó un doctorado buenísimo en Birmingham, en Inglaterra, Carlos Sandoval, y tiene un libro muy bueno sobre el fútbol, que es genial, ¿verdad? Fuera de juego se llama ese libro. Ya es viejito, pero es muy buen libro, por ahí el 2004, me parece, 2002, 2004 salió ese libro. Una interpretación sobre el fútbol desde la sociología y desde la teoría cultural, ¿verdad? Carlos Sandoval es de los pocos que ha logrado ir a estudiar a Birmingham, teoría cultural en la Universidad de Birmingham, que es la universidad fundadora de los estudios culturales en 1967, 1968, con dos grandes historiadores, bueno, con un gran historiador que era Edward Palmer Thompson y un sociólogo Raymond Williams, después Richard Hogarth y Stuart Hall, entre otros, que fundaron los estudios culturalistas desde una perspectiva que ellos decían marxista culturalista. Ellos decían, nosotros los marxistas y los teóricos de la sociedad más inteligentes y más preparados del mundo, no solo podemos estar analizando lo económico, no solo podemos estar estudiando cómo domina la clase burguesa o la élite a la gente por lo económico, lo cual es muy importante, claro, por supuesto que es importantísimo que estudiemos lo económico, pero ellos decían, hay que estudiar lo cultural también, porque la dominación política, la dominación social, el sistema de dominación, esa pirámide de clases sociales, no solo se sostiene en base a la desigualdad económica y a la injusticia económica, sino que se sostiene también en base a la dominación cultural, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, ¿cuál es la mejor herramienta de dominación cultural? El televisor, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, la computadora, o la usamos para estudiar, para hacernos más inteligentes, más sabios y más libres, emancipados, o utilizamos las redes sociales y el internet y la computadora para estupidizarnos, ¿verdad? De hecho, ayer hablábamos de eso en otro curso, en el seminario que también comparto con el profesor Melvin, por ejemplo, de cuál es el papel del internet y de las redes sociales. Y nosotros, por ejemplo, los profesores, incluso también con Melvin, las redes sociales las usamos para compartir libros, para compartir notas, noticias, para compartir revistas digitales que hay, que sacan notas periodísticas, intelectuales y académicas. Entonces hay un intercambio cultural y hay un intercambio de discusiones académicas a nivel universitario. Entonces uno puede utilizar las redes sociales con un fin meramente didáctico, de estudio, de crecimiento intelectual, ¿verdad? O ustedes, cualquiera de nosotros, puede utilizar el Facebook para puras tonteras, ¿verdad? Ahí está, digamos, la capacidad que tenemos como seres humanos de darle una función a las cosas que nos rodean. Entonces, en esa línea, evidentemente el marxismo, entonces, es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, que eran dos amigos que estudiaron juntos y que se formaron juntos y que estudiaban en el marco de la sociedad alemana, inglesa, y francesa, principalmente Europa, y se movían entre esos tres países, ¿verdad? Y ahí van, en el contexto del siglo XIX, muchachos, imagínense ustedes como pasa a veces en las películas, ¿verdad? Hay una película muy buena, por cierto, que salió hace poco, yo me la tiré hace un par de años,
que es la del joven Marx, ¿verdad? Muy interesante, el joven Marx. De hecho, en esa película salen los debates que Marx ya tenía con Proudhon. Proudhon era el líder de los anarquistas y además el gran teórico anarquista del siglo XIX. ¿Cuál es la sociedad europea del siglo XIX, muchachos? Bueno, por supuesto que más atrasada, con menos niveles de la ciencia y la tecnología que tenemos, por ejemplo, hoy en día, pero una sociedad que era la sociedad industrial, capitalista, alemana, inglesa y en Francia, ¿verdad? En estos países, era una sociedad donde el capitalismo de industrial, ¿verdad? Con las fábricas, grandes fábricas y grandes cantidades de empresas de producción industrial, tenían a los trabajadores explotados, ¿verdad? Y eso es lo que empieza a generar que se empiecen a dar corrientes de movimientos políticos y sociales radicales, ¿verdad? Muy radicales, principalmente los marxistas y los anarquistas, después de 1830, 1840, que ellos todos eran considerados o se consideraban a sí mismos como los jacobinos de izquierda, ¿verdad? ¿Por qué los jacobinos de izquierda? Porque es la tradición que viene de la Revolución Francesa, 1789. Y de la Revolución Francesa salen dos grandes tradiciones políticas, ¿verdad? Salen los jacobinos y los girondinos. No sé si ustedes lo estudiaron en el colegio. Se supone que en el colegio, en noveno año, estudiamos Revolución Francesa, ¿verdad? En estudios sociales y en educación cívica. Si hay un buen profesor que nos dio clases en esa época, nos enseñaba que la Revolución Francesa la llevaron a cabo los girondinos y los jacobinos. Los girondinos más conservadores, más burgueses, tenían tierras, tenían ciertos privilegios, no querían muchos cambios, y los jacobinos eran, como dicen, los radicales, ¿verdad? Los jacobinos fueron los que después empezaron a volar cabezas, ¿verdad? Y dijeron, Francia va a cambiar para siempre, y esto es a punta de violencia política. O sea, la Revolución Francesa fue muy violenta, muchachos, y con eso no quiero hacer apología a la violencia, no es que les estoy diciendo que vayan a poner una guillotina ahí en el Parque Central y empiezan a volarle la cabeza a los corruptos, ¿verdad? Pero en Francia fue así, y los jacobinos eran los más radicales, querían reforma agraria, repartición de tierras equitativa para todos, repartir las riquezas, quitarle todo a los reyes y a las monarquías y a los señores feudales, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿verdad? Planteaban cuestiones realmente radicales para la época, ¿verdad? Planteaban derechos políticos para los trabajadores y los obreros y los explotados y los campesinos, ¿verdad? Es decir, que pudieran votar y elegir a sus representantes políticos, todo mediante asambleas, donde existiera una democracia directa, ¿verdad? Democracia directa entendía como que todo el mundo participa en la asamblea y toma las decisiones y se vota, ¿verdad? Entonces, una decisión a partir de asambleas, ¿verdad? Asambleas populares. Entonces vean ustedes que ahí de los jacobinos después nacen las dos grandes corrientes revolucionarias del siglo XIX, porque son corrientes revolucionarias. Una el marxismo y otra el anarquismo, ¿verdad? Sí, eso es un temazo y sobre eso podemos hacer solo un curso de ese tema, ¿verdad? Podríamos hablar aquí 16 semanas sobre la historia del marxismo y la historia del socialismo y la historia de la idea de la utopía, a propósito de la clase de filosofía, ¿verdad? Porque que es el librazo de Tomás Moro. No es el único, pero es el más famoso sobre la utopía, ¿verdad? Ya el profesor citó Tomás Campanella, ¿verdad? También citó el de San Agustín, entre otros libros que son utópicos, que plantean la idea de la utopía, ¿verdad? De una sociedad en la que todos vivimos bien y no hay excluidos, ni hay miserables, ni hay explotados. Es un temazo, ¿verdad? Sobre eso podemos dar un curso entero. Como no podemos, les cuento realmente rápidamente que en la historia de las ideas revolucionarias podemos partir incluso desde Cristo, ¿verdad? Bueno, desde Jesús. Y después de Jesús viene el cristianismo primitivo, que es muy revolucionario. El cristianismo primitivo realmente es muy contestatario, muy subversivo para su época, ¿verdad? Es antiimperialista, habla de la idea de la justicia social, de la solidaridad humana, de la repartición de bienes, ¿verdad? Y hay figuras religiosas que hablaban de que el mejor sistema para vivir en el mundo era un sistema que repartiera todas las cosas por igual, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Nos vamos de casi 2000 años, llegando a 1840, donde nacen estas tradiciones del anarquismo y el marxismo, ¿verdad? Hay toda una genealogía que yo les podría dar, cómo vienen estas ideas, ¿verdad? Como un árbol genealógico, desde dónde viene cada corriente de pensamiento, pero vienen de una gran cantidad de tradiciones radicales, de movimientos comunalistas, comunitaristas, o comunalistas, como quieran ver, de los que hablaban de la repartición de las tierras. Incluso ya les cité el caso de Thomas Munzer y el movimiento de los anabaptistas en 1570, 1600, por ahí en Alemania, que eran campesinos cristianos que querían justicia social y se rebelan y hacen una gran revolución y los masacran, ¿verdad? Es una masacre brutal de miles de campesinos masacrados por el ejército, ¿verdad? En la zona de Alemania, en esa región.
Y así podemos ir metiéndonos ya al siglo XVIII y XIX para ir viendo, digamos, todos estos movimientos de rebelión y de protesta que habían, de gente muy luchadora que quería un sistema con más justicia social, ¿verdad? Entonces el marxismo es uno de estas corrientes revolucionarias. Y además, entonces, el marxismo ya digamos, ubicado en 1850 en adelante, es un marxismo que rechaza el sistema capitalista y rechaza a la sociedad burguesa y a la burguesía como élite y como clase dominante, ¿verdad? Ustedes me preguntan, profe, pero entonces Marx eh, estudiaba la burguesía, por supuesto que estudiaba la burguesía, ¿verdad? A ver, ¿quién es la burguesía, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por el concepto burguesía? Porque yo lo uso el concepto como si todos lo supiéramos, pero yo entiendo y sé muy bien que no todos saben qué es burguesía. ¿A qué se refiere la burguesía? Tal vez, bueno, en estos momentos me parece que burguesía se refería como a los comerciantes que vivían en los burgos, Ajá, que no estaban, que bueno, tal vez estaban bajo la ley del señor feudal, pero en los mismos burgos ellos tenían sus propias leyes ajá, y no se regían por las leyes del señor feudal. Y bueno, sí. en ese momento, no sé si quiere lo que piensa en este momento, qué significaría un burgués. Eso es como, eso que hablas es la burguesía del siglo XVI, XVII y XVIII. Pero Sí, después la burguesía toma el poder de los gobiernos, toma el poder de los estados, ¿verdad? Y ahí que se convierte entonces, ya la burguesía pasa a tener otro papel, sí, claro, ¿verdad? digamos, Yo, la burguesía fue el principal motor con el proletariado, el pueblo, para derrocar a la monarquía, ¿verdad? Exacto, Y ya después de exactamente. eso pasa a tomar el poder. Y excluye al proletariado. Le dice ustedes al lado, se quedan abajo de la pirámide social y nosotros nos montamos en la cima de la pirámide social, manejamos la riqueza, manejamos la producción, manejamos todo lo que se necesita, todo lo producimos nosotros, la burguesía, que son los terratenientes, dueños de las tierras, de las empresas, de las fábricas, ¿verdad? De todo el desarrollo industrial está en manos de la burguesía, ¿verdad? Entonces Marx, pues, Marx está totalmente obsesionado con la burguesía. De hecho, Marx si bien es cierto, critica mucho a la burguesía, Marx es un estudioso de la burguesía. Dice, esta es la clase más revolucionaria de toda la historia de la humanidad. La burguesía, muchachos, para decírselos en dos platos, como dicen, la burguesía en cuestión de 100 años revoluciona por completo Europa, ¿verdad? Y después el mundo, ¿verdad? Porque básicamente la civilización occidental europea se viene a América, ¿verdad? Nosotros heredamos toda esa tradición y nos consideramos Europa y América como Occidente, ¿verdad? A nivel occidental, por lo menos, y obviamente estamos hablando de Occidente, ¿verdad? No voy a tocar acá África, Medio Oriente, Asia. A nivel occidental, la burguesía transforma por completo el planeta con dos revoluciones, ¿verdad? Revolución industrial, que es la revolución económica y el inicio del capitalismo industrial, y después la revolución francesa, que es la revolución política, ¿verdad? Y además, tras de toda la burguesía, se expande y expande su poderío y su dominio sobre Europa y sobre América, de manera tal que evidentemente acá somos herederos de la tradición del capitalismo y las sociedades republicanas de los estados nacionales modernos salen de Europa. Y América Latina se organiza de la misma manera, igual que Estados Unidos, ¿verdad? En lo que llamamos modernos estados nacionales, las repúblicas modernas, dominadas por una élite capitalista que es la burguesía, ¿verdad? ¿Y quién es el proletariado? ¿Qué han encontrado ahí? Bueno, la lectura de Ernest Mandel todo eso lo va explicando también, ¿verdad? ¿Quién es el proletariado? Como dicen las canciones de Escape, ¿verdad? ¿Quién es el proletariado? Que hay un grupo de Tesina que está trabajando Escape. Sí, los trabajadores. El que no, los trabajadores. el que no posee Ajá, el medio de producción y, bueno, pues aporta su fuerza de trabajo. exacto, no poseen riquezas, no poseen medios de producción, en términos de Marx. Marx es un poquito denso y me enredaba a veces, pero cuando él habla de medios de producción no posee riquezas, no posee tierra, no posee fábricas, no posee gran propiedad privada y su único mecanismo de subsistencia para sobrevivir es vender su fuerza de trabajo. Esos son, como dice la canción de Escape, el proletariado, ¿verdad? Los obreros, los campesinos, los trabajadores explotados que reciben un salario miserable, ¿verdad? Ese es el proletariado que sufre las miserias de no poder llegar a fin de mes tranquilos, ¿verdad? Y tener las peripecias de tener que andar pidiendo prestado o andar viendo cómo se las ingenia, ¿verdad? Por supuesto que la sociedad de 1850 no es la misma de hoy. La composición de clases sociales hoy en día es mucho más compleja, ¿verdad? Claro, tenemos burguesía y élites, ¿verdad? Pero las burguesías y las élites son diversas, son muy distintas entre ellos, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, en América Latina o en Estados Unidos, la burguesía tiene una composición, ¿verdad?
sector financiero, ¿verdad? Los bancos, la burguesía que está en el sector industrial, la burguesía que está en el sector terrateniente, la burguesía que está en el sector de las grandes corporaciones, ¿verdad? Después tenemos, de alguna manera, en la pirámide de clases sociales, tenemos de alguna forma una clase media, ahí siempre son la clase que han recibido ciertos niveles de herencias y que lo hacen ubicarse más o menos bien en la pirámide social y que casi siempre se trabajan en pequeños o medianos negocios o son profesionales, ¿verdad? Abogados, médicos, profesores, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esa clase media también es muy diversa, tiene una gran cantidad de composiciones y características muy diversas, y obviamente al final viene el proletariado de la clase más explotada y marginada, dentro de lo cual incluso más abajo tenemos un concepto que también usaba Marx, que es el lumpenproletariado, que es lo que Jorge, está abajo del perdona un detallito. proletariado. Hay una situación bien interesante, digamos, en el desarrollo de Costa Rica, que probablemente también sea extensible a otros países del mundo, pero no sé, digamos, en qué época sucedería. Pero, por ejemplo, digamos, en Costa Rica, durante los primeros años de la Universidad de Costa Rica, las primeras décadas inclusive de la Universidad de Costa Rica, 50, 60, posteriores a la Revolución del 48, es un fenómeno muy interesante porque prácticamente si usted salía graduado de la universidad, que son casos que yo conozco, por ejemplo, abogados que empezaron, por ejemplo, o sea, inclusive becados en la universidad y demás, hoy en día es gente, pues, para decirlo en tico, pues sí, multimillonaria, y es gente que viaja 3, 4, 5 veces al año y se paga y etcétera, ¿verdad? Porque entraron a la fuerza laboral en una época en que había muy pocos. Digamos, entonces, cuando un graduado, por ejemplo, un abogado se gradúa en los 70s, prácticamente no hay, el mercado del derecho no está saturado como hoy sí. Entonces, es gente que tiene toda la posibilidad para expandirse y generar un capital que los dispara más allá de la clase media hacia una clase alta, digamos. Claro, Pues y eso que una hablas clase alta es, inicial, pero alta. Uh-huh. eso que hablas es toda la estructura, digamos, de movilidad social que en Costa Rica existió entre 1950 y 1990, por lo menos, ¿verdad? Que fue muy positiva, hay que Ajá. decirlo así, ¿verdad? Es decir, Costa Rica, no crean que Costa Rica no tiene cosas muy positivas, por supuesto que las tiene, uno ama a este país, digamos, en el sentido positivo del término, ¿verdad? No esa cochinada en que uno se tiene que poner la camisa de la CEL y ir a pegar gritos a la fuente de la hispanidad, todas esas cosas. Si la gente lo quiere hacer, pues que lo haga, pero eso no es amar a Costa Rica. Amar a Costa Rica y tenerle aprecio al país es reconocerle lo bueno y también ser muy crítico con lo malo para ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? Y cuidar al país. O sea, a mí realmente me indigna cómo un montón de mafiosos y filibusteros a este país lo saquean y se lo roban todos los días. Los políticos, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, uno dice, qué composición de Asamblea Legislativa más terrible, lo que hacen, ¿verdad? Las porquerías que hacen, cómo destruyen a este país día a día. Y cómo destruyen a este país día a día son cosas que me afectan a mí, afecta a mi familia, afecta a mis amigos, afecta a mi gente y afecta a todos. Y este país cada vez se torna una sociedad más violenta, más miserable, más desigual, más pobre, más individualista. Y eso es de destruir al país, ¿verdad? Y uno al país lo aprecia. Entonces, hay que reconocerle lo bueno que se ha hecho. Y hoy en día hay una serie de profesores y intelectuales y de clases medias y de gente que estudiamos y todo esto y partidos políticos que dicen necesitamos retomar la vía que hubo en algún momento en Costa Rica, en esa época que le llaman la época dorada del capitalismo en el mundo, porque fue la bonanza capitalista después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hay un periodo de bonanza que es de crecimiento económico y desarrollo económico en Estados Unidos y en Occidente, y algunos países hacen cosas muy buenas. En Costa Rica se hicieron cosas muy buenas en ese periodo y había mucha movilidad social. Ahí es donde crece una gran clase media importante en este país, que es la clase media que cada vez están precarizando cada vez más los políticos, ¿verdad? Con todas las medidas austericidas que ya llamamos, ¿verdad? ¿Por qué austericidas? Porque lo que están haciendo es aniquilando a la clase media. Cada vez más endeudada. Costa Rica es un país en el que la gente está recontra endeudada. No hay posibilidad de comprarse una casa para la clase media hoy en día. Una casa no baja de 100 millones. ¿Verdad? 80 millones, 100 millones. ¿Cómo la clase media hoy en día puede acceder a una casa, por ejemplo? ¿Verdad? Con los salarios que hay. Ustedes sabían que los salarios en Costa Rica del Estado están congelados, ¿verdad? Ya hace 2 años, principalmente los de los docentes. Lo del MEP es un desastre de financiamiento, los profesores la están pasando bastante mal, además de que no les pagan a veces porque hay errores administrativos.
los salarios están congelados, los tienen congelados mientras la inflación en Costa Rica sube a lo loco, ¿verdad? Este país perfectamente podría terminar en un default o un quiebre al estilo Argentina en el 2001, ¿verdad? Evidentemente, por dicha, ahora se ha estabilizado un poco la cuestión económica y no estamos a punta de quiebre, por dicha, pero sí es un país que está sin plata, ¿verdad? La crítica, digamos, la explicación de por qué Costa Rica es un país que en este momento está sin plata, siendo un país que tiene plata, es todo un temazo, ¿verdad? Y es todo un asunto muy profundo, pero básicamente es porque aquí no hay justicia tributaria. Básicamente es porque los que están arriba de la pirámide social, los más ricos y los más poderosos, no pagan impuestos. Por eso este país no tiene plata ni para pintar un aula en una escuelita aquí en el Valle Central, ¿verdad? Ni para hacer un baño decente en una escuela. No tiene plata para nada. ¿Por qué? Porque los más ricos no aportan nada. ¿Eh? Los más poderosos en Costa Rica son los que menos están aportando en términos tributarios. Entonces, ¿de dónde va a sacar Costa Rica la plata que necesita para construir mejores carreteras, mejores escuelas, colegios, EVAIS, clínicas, hospitales, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar la plata si no la está recogiendo? ¿Verdad? No la recoge porque los más poderosos y los más multimillonarios son los que al mismo tiempo dominan la economía y la política, y entonces ellos no se van a hacer leyes para cobrarse a ellos mismos, ¿entienden? ¿Verdad? Que fue básicamente lo que hizo el gobierno pasado, el de Carlos Alvarado. Ese tipo fue, Jorge, perdón, ese tipo dale, fue dale, tan, sí. tan servil, fue tan servil que lo que hizo fue montarse en el poder con una serie de políticos que trabajan en los dos sectores, son políticos en el Estado y en el sector público, y al mismo tiempo son empresarios en el sector privado multimillonarios, como André Garnier. Entonces, lo que hizo fue montarse ahí para pasar un montón de amnistías fiscales y un montón digamos, políticas que ayudaran a esta gente a seguir evadiendo impuestos y a eludir impuestos también. Eludir es otro concepto, ¿verdad? A evadir, para que no paguen impuestos los más poderosos, y entonces todo se carga sobre la clase media y la clase baja, y ahí es donde estamos bien jodidos. Diga, perdón, Melvin, decime. Sí, un detalle importante también, digamos, en esta lógica de que los que más ganan deberían contribuir más, es porque ellos también utilizan los servicios que ofrece el Estado, que se construyen con el Estado, digamos, con el dinero del Estado, calles, aeropuertos, puertos, etcétera, ¿verdad? Digamos, mentira que los ricos están aislados y que ellos viven en su país de lujo nada más, sino que utilizan un montón de cosas. Y no solo eso, sino que además utilizan la fuerza de trabajo de, de, de los trabajadores, de los que hablábamos ahora, los proletarios. O sea, si el ricachón no tuviera la fuerza de trabajo de los trabajadores, no podría ser millonario. Tan simple como eso. Entonces, el tema es de devolver de toda la riqueza que sacan, pues devolver una parte justa, ¿verdad? Eso es un poco la dinámica. Claro. Eso era. La justicia tributaria, lo que no hay en Costa Rica hace 100 años, ¿verdad? Y a un presidente de Costa Rica, cuando planteó la necesidad de justicia tributaria, le dieron un golpe de Estado a los militares, Alfredo González Flores, 1917, y se montó una dictadura de militares y de las élites más cínicas y perversas de este país, y gobernó durante 2 años con mano dura, porque se volaron a un presidente que en ese momento estaba haciendo reformas sociales muy progresistas. De hecho, Alfredo González Flores se considera como uno de los políticos más progresistas para aquel contexto, para aquel momento, ¿verdad? De hace más de 100 años, y lo que hacen es golpe de Estado. Por eso les decía, creo que en esta clase, no recuerdo si en el otro seminario, las otras clases de la semana, que en Costa Rica, aquí, en nuestro país, llega al gobierno la centroizquierda, como el Frente Amplio, como alguien como José María Villalta, a gobernar, muchachos, y a los 3 meses lo quitan, ¿verdad? Como dicen, lo puedo apostar, apuesto lo que sea, que en Costa Rica un presidente de izquierda, un verdadero presidente de izquierda no llega a 2, 3 meses, lo quitan, ¿verdad? Le montan algún escándalo, le hacen algún juicio, alguna babosada y lo quitan, porque la burguesía costarricense es muy fuerte, pero también es muy cínica. Y la burguesía costarricense ha manejado este país como su finca, porque las élites de Costa Rica están muy cómodas, ¿verdad? Están muy tranquilas en la manera en la que está organizada la estructura social que los privilegia, ¿verdad? Entonces, bueno, el marxismo nos ayuda a hacer una interpretación del mundo, de nuestro país, de nuestra historia, y nos ayuda a hacerlo de una manera más crítica, por supuesto, más subversiva, si se quiere también, ¿verdad? Y entonces, claro que se rechaza la injusticia y el sistema capitalista explotador, ¿verdad? Marx está viviendo eso en sus propias narices. Él ve a los barrios pobres de Inglaterra y de Alemania y de Francia, por donde él vive, ¿verdad? Y escribe, y él se indigna. Esa es la palabra clave, indignarse, ¿verdad? Se indigna de ver las familias viviendo en casas, cayéndose con los sistemas
los sistemas sanitarios pésimos de aquellas épocas, las cloacas corren por las calles, ¿verdad? La gente se enfermaba y se moría jovencísima, la esperanza de vida para la clase obrera era muy poca, 30, 35 años, era lo que vivía un trabajador explotado de esa época, y Marx dice, así le dice a la gente que están esperando para levantarse, ¿verdad? Marx y Engels empiezan a organizar a la clase trabajadora y se organizan ya en movimientos gigantescos, obreros y movimientos sindicalistas. El sindicato se convierte en la herramienta principal de protesta y de lucha política, ¿verdad? El sindicato, que hoy en día en Costa Rica, por ejemplo, es una palabra satanizada y odiada, ¿verdad? Y es una cosa espantosa. ¿Por qué hoy en día en Costa Rica el sentido común o la idea general de la gente es odiamos al comunismo y a los sindicatos? ¿eh? Porque son los que se rebelan contra la injusticia, son los que se rebelan contra los explotadores. Y en la televisión siempre nos hablan mal de los sindicatos porque la televisión y las dos grandes empresas de televisión en Costa Rica están al servicio de los ricos, no están al servicio de los pobres, ¿me entienden? Por supuesto que van a hablar pestes de cualquier cosa que suene a sindicato, a protesta, a organización social, a lucha por los derechos humanos, por los derechos sociales y por los derechos laborales. Ellos detestan eso. Canal 7 y Canal 6 detesta eso. ¿ya? Odian a la clase trabajadora y odian a los trabajadores que luchan. A propósito del 1 de mayo, que fue el domingo, ¿verdad? Es el día de las luchas. De hecho, el 1 de mayo es el día de las luchas de los trabajadores, no es el día del empleo, ni es el día del empleado, como le ponen ahora, ¿verdad? Ese tipo de estrategias terminológicas, y aquí está Melvin que lo puede explicar mucho mejor, ¿verdad? Ese tipo de estrategias terminológicas, ese tipo de estrategias de suavizar los nombres con que se le ponen a las cosas es totalmente perverso porque lo que hace es quitarle todo el potencial político, revolucionario y reivindicativo que tiene una fecha como el 1 de mayo, que es en realidad hace 100 años, o en Costa Rica se empezó a conmemorar el 1 de mayo desde 1913, es el día de la protesta social, es el día de la lucha de los trabajadores, de los explotados y los oprimidos. No es el día del empleo, ni es el día del trabajo. Eso es falso. No es el día del trabajo. No es que todos tenemos que hincarnos y persinarnos y darle gracias al patrón y decirle gracias por darme empleo, aunque me explotes y me trates como un Patroncito. miserable, ¿verdad? No es eso, es el día de la protesta social, es el día de la lucha social, es el día de la lucha de los trabajadores. Pero así no nos lo explica ni Canal 7, ni Canal 6, ni La Teja, ni La Nación se lo va a explicar a ustedes así. ¿Verdad? Pues vean ustedes cómo está montado todo ese también sistema de dominación, esa ingeniería social de dominación muy bien elaborada. Como ejemplo de eso que Entonces, dice el profe Jorge, sí. piensen cuando se le cambió el nombre, antes se llamaba Día de la Raza. Yo no sé si cuando ustedes estaban en el cole ya les decían de otra forma, pero en algún momento en los 90 le pusieron el Día del Encuentro de Culturas para que sonaran todavía como si fuera un encuentro, nada más dijeron, ¡ay, qué! ¿Todo bien? Ya nos encontramos. No, no, no. ¿Verdad? Tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad? Los nombres hacen que las cosas, exactamente, eso es literalmente eufemismo. Eu quiere decir bueno. Eufemismo es una forma, digamos, entre comillas, buena de decirle a algo que es más repugnante. Piensen, por ejemplo, mi mamá dice miércoles cuando quiere decir mierda. Eso es un eufemismo, por ejemplo. Y para el caso, digamos, disminuirle, en este caso estamos hablando de disminuirle la peligrosidad política a una fecha de simbología, que tiene un simbolismo político fundamental, que son las luchas de los trabajadores. Y no es casual que la Asamblea Legislativa saliente, uno del ahora retorcido Partido de Unidad Social Cristiana, que de social no tiene nada ya, y de cristiana Sí, creo que menos tampoco, tampoco. Sí. deja justamente un proyecto de ley para regresar el código de trabajo a momentos de mayor explotación laboral. Es una cosa espantosa. Claro, claro, Eso. sí, y con su diputado estrella Pedro Muñoz, ¿verdad? Que es otro de esos que detestan y odian a los trabajadores asalariados y todo lo que hicieron durante 4 años fue precarizar más a los trabajadores, ¿verdad? Ellos están al servicio de las élites, abiertamente, así son. Entonces, bueno, sí, es eso. Este postulado teórico entonces señala que hay que construir sociedades mucho más justas e igualitarias y entonces aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico para la interpretación del pasado de la civilización humana y propone que a lo largo de la historia de la humanidad lo que predomina es el conflicto social, la violencia política, ¿verdad? La injusticia y la desigualdad como parte de las relaciones sociales entre los seres humanos y no predomina ni la estabilidad, ni la armonía, ni la justicia, ni el amor y la paz, ¿verdad? Como muchas veces
la historia contada desde sectores más conservadores o religiosos nos han querido meter, ¿verdad? La idea de que los seres humanos siempre nos respetamos y nos queremos, y de vez en cuando nos salimos de control y hacemos una guerrilla por ahí, una guerra, ¿verdad? O sea que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fueron resbalones que nos tiramos, ¿verdad? No fueron resbalones, fueron resultado de un desastre de civilización que hemos sido durante 2000 años, si queremos hablar de civilización occidental, por decir algo, ¿verdad? ¿Entiende? Bueno, Marx, esta cita del capítulo 1, el Brumario de Luis Bonaparte, es una cita, también mi preferida de Marx, ¿verdad? Es un libro muy bueno, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando Marx está interpretando las protestas y las críticas, las crisis políticas en la Europa, principalmente en Francia, todo lo que está sucediendo en Francia, él lo está explicando en ese libro, y en la introducción del libro tiene esta super cita que a mí me parece buenísima, por eso la pongo ahí, ¿verdad? En la que señala que los hombres hacen su propia historia. Sí, todos nosotros como seres humanos somos libres de hacer nuestra propia historia, pero no la hacemos a nuestro libre arbitrio, ¿verdad? Es decir, no somos totalmente libres para hacer nuestra propia historia. Estamos bajo circunstancias elegidas por otras personas, ¿verdad? Eh, entonces, los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre determinación, ¿verdad? Bajo circunstancias elegidas por ellos mismos. Es decir, ninguno de nosotros decidió que nacer y crecer y desarrollarnos en la Costa Rica actual, ¿verdad? Y con el montón de problemas que hay, por ejemplo, ¿verdad? Eso nos lo heredaron otros, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo nuestra historia bajo circunstancias que nosotros no hemos elegido, ¿entienden? Hay determinantes sociales y económicos que nosotros no elegimos y que pues ni modo tenemos que lidiar con eso. Obviamente, pues tuvimos un poquito de suerte más en nacer en Costa Rica que no nacer en un país desgraciadamente brutalmente saqueado y explotado como Haití, ¿verdad? O como Honduras o como Ruanda. ¿Qué les hubiera pasado a ustedes si hubieran nacido en algún país de esos? Posiblemente ahorita no estarían en una universidad estudiando y escuchando a los profesores un viernes por la tarde, ¿verdad? Estarían seguramente en una plantación o estarían ahorita en un trabajo explotado miserable o estarían ahorita haciendo ladrones o sicarios, una cosa así, ¿verdad? Si hubieran nacido con menos suerte. ¿Entienden? Entonces, crecemos y desarrollamos nuestra vida en circunstancias que no hemos elegido, ¿verdad? Entonces, dice la cita, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente que existen y han sido legadas por el pasado, por otras personas, que son las que nos han heredado esta sociedad, sea buena o sea mala, sea positiva o sea negativa. Dice, la tradición de todas las generaciones muertas suprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Esa parte es buenísima, ¿verdad? La tradición de todas las generaciones muertas suprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Es decir, básicamente los actos y las acciones y las decisiones de todos nuestros antepasados son los que determinan y condicionan nuestra existencia, ¿verdad? Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, es decir, a hacer la revolución para cambiar las cosas que no nos gustan, a crear algo nunca visto, por ejemplo, acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia. En estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio, en auxilio de las clases dominantes, los espíritus del pasado, ¿verdad? Toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia mundial. Supercita, ¿verdad? Como dicen, apenas para viernes de moda, ¿verdad? Para salir de clases así un poco subversivos. Evidentemente el contenido, la frase es un poco enredada, pero evidentemente tiene un contenido fuertísimo de revolución política, ¿verdad? Lo que está diciendo es que los seres humanos nacemos en una sociedad que está toda podrida y llena de putrefacción y que tenemos que lidiar con eso y hacer nuestra historia en una sociedad llena de putrefacción y que cuando queremos cambiar todo lo malo que está en la sociedad, llegan siempre las estructuras de poder y las clases dominantes, los guardianes del orden, como incluso los marxistas le dicen, los guardianes del orden llegan y sostienen la sociedad tal y como está para que nada cambie, ¿verdad? ¿Por qué en Costa Rica los ricos tienen 100 años de no pagar impuestos como debería ser? Porque justamente ellos son los guardianes del orden que se oponen a que en Costa Rica haya justicia tributaria, ¿verdad? Para hablarlo en términos concretos de la realidad de nuestro país. ¿Entienden eso? ¿Eh? Porque ellos son los que se reparten los contratos a través del Estado y el gobierno, porque ellos son los que se reparten los contratos. Porque en Costa Rica solo 2 empresas se dedican a hacer todo lo que hay que hacer de infraestructura vial, Meco y H. Solís, ¿sí? Porque se lo repartieron todo en los últimos 8 años. Y están podridos en plata, multimillonarios, quebraron a todas las demás empresas y ahora los 2 dueños están metidos en la cárcel por mafiosos, por ladrones y por miserables, ¿ya? ¿Entienden? Eso es lo que hace el Estado capitalista. Una élite pequeña se reparte los negocios, se reparte la riqueza, deja a todos los demás quebrados, montan estructuras de dominación y de corrupción brutales, ¿verdad? Se montan ahí en el gobierno
en un país que está además bastante empobrecido, con niveles de 25% de pobreza y de exclusión e injusticia brutal. Es uno de los países más desiguales del mundo. Ya la burguesía nos lleva por ese camino, es decir, la burguesía costarricense, el gran logro que ha tenido en los últimos 30 años es convertir a este país en uno de los más desiguales e injustos del mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, mientras tanto, la dueña de MECU y el dueño de H. Solís, podridos en plata, multimillonarios viviendo en mansiones que parecen Beverly Hills, ¿verdad? Si vieron las fotos, no sé si lo vieron el año pasado, el escándalo, ¿verdad? En unas casas que uno dice, esto no puede ser Costa Rica, ¿verdad? Sí, Juan Gabriel. Sí, no, nada más quería referirme que ya salieron de la cárcel, ¿verdad? Porque pagaron una suma millonaria para poder salir, ya están en casita, tranquilos y esperando que todo se archive, nada más. Sí, sí. Cierto, cierto. Gracias por la nota al pie. Efectivamente, yo recuerdo que hace unas semanas yo vi la noticia, así cuando salieron ahí, lo sacaron de la cárcel Pero porque pagaron una fianza. el asunto es la fianza, 5 millones para el tipo De y dólares. de dólares. De dólares. Sí, Sí, creo yo quería 3 comentar millones algo, para Una cosa en esa misma línea, increíble. recordando el librazo de Michel Foucault, Vigilar y Castigar. buenísimo, Hay claro. una parte donde Foucault hace una revisión de el cambio en la legislación y de cómo digamos, si robas menos de X cantidad de plata, es decir, 10 millones, 30 millones de pesos, entonces sos o calificado como un ladrón, pero si robas más de eso, se califica como enriquecimiento ilícito. Y entonces tienen penas diferenciadas y por supuesto multas diferenciadas y cosas por el estilo. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es ¿quién puede robarse? ¿Quién tiene acceso para robarse tantos millones de dólares? Solamente los ricos, ¿verdad? Entonces, recuerdo un caso particular que había pasado en Costa Rica en los 70s de unos ladrones que se robaron una cantidad exorbitante de plata, pero no los podían condenar como ladrones justamente porque pasaban la cantidad de esta, ¿verdad? Entonces los acusaron por robarse las pistolas, que eran unas varas ahí del Estado, del banco no sé cuál, y entonces los pudieron meter a la cárcel así, pero es una vara espantosa, como Claro, claro. ellos mismos diseñan el sistema justamente para que puedan evadirlo con facilidad. Totalmente, sí, así es. Y de eso habla este librazo, que a mí me parece que esos son uno de los libros que deberían leerse obligatoriamente en quinto año, ¿verdad? Yo tengo una selección de libros cuando llegue a ser ministro de Educación, lo cual es mentira, no, estoy vacilando. Con un buen ministro de Educación, muchachos, una buena reforma educativa es lo que este país necesita para que la gente se ponga a leer desde por lo menos tercero, cuarto, quinto año, libros de verdad, buenos libros de teoría, ¿verdad? Por desgracia, nada de eso se lee, ¿verdad? Pero este es un libro que uno dice, debería enseñarse en educación cívica, ¿verdad? Göran Thernberg, uno de los teóricos sociales más importantes vivos actualmente, sueco, es de Suecia. Este librazo, Cómo domina la clase dominante. Göran Thernberg es un sociólogo marxista y que tiene una gran cantidad de libros buenísimos. Este es uno de mis preferidos de él. Como les digo, es recomendado, debería leerse para que ustedes entiendan cómo funciona la sociedad contemporánea, aunque él hace un estudio histórico desde el feudalismo, el socialismo y el capitalismo, ¿verdad? De cómo las clases dominantes se las ingenian para gobernar y para dominar, para tener un sistema pirámide social, piramidal, de estructura social dominante, profundamente injusto y profundamente desigual, explotador, ¿verdad? También, además, sin que la gente se levante. Esa es la clave, como decía ahora, este profesor de filosofía, Juan Gabriel, hablaba de Maquiavelo. Bueno, Antonio Gramsci es uno de los grandes teóricos marxistas del siglo XX y Gramsci era un fan de Maquiavelo. Gramsci, de hecho, todas sus teorías, sobre la estructura social y política de las sociedades contemporáneas del siglo XX, Antonio Gramsci es un marxista italiano, es un genio, ¿verdad? Que después fue torturado en la cárcel por los fascistas. Benito Mussolini lo mete a la cárcel, lo torturan durante más de 10 años y después cuando ya lo sueltan, está profundamente enfermo y muere muy joven, pero escribió bastante. De hecho, él escribe desde la cárcel. Y Antonio Gramsci era fan de Maquiavelo porque estudia todo el tema de la teoría política. Y de ahí es donde Gramsci saca su gran concepto y los más importantes de sus conceptos, que es concepto de hegemonía y bloque hegemónico. Y lo que señala es que la clave para gobernar, el arte de gobernar, siguiendo a Maquiavelo, y aquí en este caso Gramsci, y después vienen Luis Althusser o personas como Göran Thernberg, dicen, el arte de gobernar es tener la dominación sobre la gente sin que la gente se levante, ¿verdad? Sin que la gente haga berrinche, como dicen. Costa Rica es una perfección, ¿verdad? El sistema de dominación está tan bien elaborado
la ingeniería social de dominación está también elaborada, que Costa Rica, siendo uno de los 10 países más desiguales del mundo, la gente está tranquila en la casa, bueno, no está tranquila, pero sí está sumisa, ¿verdad? Tranquila no está porque está atormentada. Deudas, problemas sociales, económicos, pocas oportunidades para salir adelante, pero la gente lo que sí está es sumisa, ¿verdad? Y conforme. Y viene un gobierno a reventarnos ahorita durante estos 4 años que vienen y la gente está en la casa, en Facebook, aplaudiéndole al nuevo gobierno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la clave. El arte de gobernar es ese. Sí, Alejandro. Parte de ese mismo control, bueno, son dos comentarios. Pues que ellos mismos ponen las reglas, es como, por ejemplo, los beneficios que hay para los diputados en la Asamblea. Las únicas personas que tienen potestad de cambiar esas reglas son los mismos diputados, y por eso siempre es que tienen, pues, los 500 Claro, litros de gasolina, les pagan las dietas sobre las claro, claro. comisiones, etcétera. Y otra Así es. cosa que, según los comentarios de lo demás, me parece muy triste cuando le escucho a la gente del caso Cochinilla o el caso Comeco, H. Solís, etcétera, Casisa, que decían, bueno, pero por lo menos lo estaban haciendo. Entonces, como que parte de esta sumisión es, estaban dando resultados, entonces, aunque sea corrupción, por lo menos ya hay circunvalación norte. Sí, 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 exacto, claro, claro. Y ahí sí, ¿verdad? El costarricense tiene algo idiosincrático muy jodido, que es ese conformismo, la sumisión, la pasividad. Somos muy permisivos con los políticos, se roban las cosas, hacen desastres, desfinancian a la Caja Costarricense de Seguro Social, le roban la plata a la caja, le roban la plata a las universidades, las desfinancian además a las cosas más importantes que tenemos, que son nuestras instituciones sociales. Las estamos desfinanciando y las estamos destruyendo poco a poco y la gente está sumisa, ¿verdad? Más bien, por lo que uno ve en redes sociales, es cada vez que hablan sobre las instituciones del Estado, la gente lo que hace es poner un montón de mensajes diciendo odiamos a la caja, ¿verdad? Son un montón de desgraciados los de la caja, las universidades llenas de desgraciados, ¿verdad? Es una cosa espantosa, digamos. A mí lo que me asusta es cómo este país está repleto de una población que está aplaudiendo su propia miseria, ¿ya? Que está aplaudiendo su propia condición de miseria y que las instituciones que en este país democratizan la sociedad y hacen que la pirámide social de clases no sea tan brutalmente violenta como en otros países, pongamos el ejemplo de Honduras, Colombia, Paraguay, digamos, países de los más violentos de América Latina o Brasil, instituciones que hacen que el amortiguamiento entre las clases sociales no sea tan violento, ¿verdad? Y que lo que hacen es eso, amortiguar el impacto de la lucha de clases y el conflicto social, como la Caja, las universidades, el IMEP, la educación pública, el AIA, que es el que administra el agua y hace casi lo que nunca hay en América Latina. Yo he estado por casi toda América Latina y algo que hace la IA, darle agua a uno en cualquier parte de este país, casi que cualquier parte del país se puede tomar agua potable, ¿verdad? Y la gente odia a la IA, ¿verdad? Todo el discurso de los medios de comunicación y de las grandes empresas, de los ricachones, metiendo a la gente en la cabeza de que todas las instituciones del Estado y los trabajadores somos un montón de delincuentes y vagabundos y que estas instituciones hay que privatizarlas, claro, porque hacer los grandes negocios, imagínense que el agua de Costa Rica pase a manos de una empresa privada, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, todas las instituciones que hacen que la lucha de clases sea un poquito más soportable en un país como Costa Rica, que no es la estructura social de dominación, la de Honduras, y cito a este país porque es uno de los países que más destrozado está por la élite hondureña, acaban de meter el presidente que estuvo los últimos 8 años en Honduras, un narcotraficante, ¿verdad? Abran los ojos y pónganse a pensar el nivel de destrucción del Estado social en Honduras y del tejido social de tener 8 años a un delincuente y a un narcotraficante, ¿verdad? Entonces, Jorge, perdón un segundito sí, para retomar antes de que sigas el ejemplo del agua. Hay casos y ejemplos de que la privatización del agua es una de las cosas más espantosas que se pueden hacer, porque es negociar literalmente con la vida de la gente. En el caso de Bolivia, en los 90s, antes de Evo Morales, mucho antes de Evo Morales, se privatizó el agua y se le vendió a una empresa que se llamaba Bechtel. Esta empresa llegó al punto de prohibir, de lograr que pasaran una ley para prohibir que la gente recolectara. Era tan cara el agua que la gente comenzó a recolectarla, el agua llovida en estañones. Y la gente de Bechtel pasó una ley para prohibir eso porque era agua que iba a ir a dar a los ríos que eran propiedad de Bechtel. Y entonces esto derivó en una tensión social tan fuerte que se dieron levantamientos populares que se conocen hoy en día como la Guerra del Agua de Cochabamba en Bolivia. Hay documentales al respecto y pueden revisarlo. De hecho, esos abusos de la derecha y del gran capital es lo que deriva
en que la gente gire a la izquierda en algún momento, ¿verdad? Eso era. Claro, claro, claro. Sí, les decía, entonces, las instituciones que hacen que el conflicto social y la violencia, la estructura social, sea más soportable, como el AIA, la Caja, el ICE, Fuerza y Luz, ¿verdad? Que da servicios sociales. Nosotros todos sabemos, los profesores estamos conscientes de que podemos mejorar los servicios sociales, que las instituciones sociales, las instituciones del Estado de este país pueden funcionar mejor. Todo eso estamos conscientes, que en la UCR podemos funcionar mejor y trabajar mejor también, que la Caja puede funcionar mejor también, ¿verdad? Pero todas las instituciones importantísimas que tenemos que hacen que la sociedad costarricense sea un poquito soportable, más soportable que vivir en un país totalmente destruido por su élite como Honduras, y les pongo ese ejemplo porque les decía, a Honduras, después del golpe de Estado en 2009, Honduras se convirtió en el país más violento y más desigual de América Latina, ¿verdad? País totalmente destrozado por su élite cínica, ¿verdad? Una mafia bravísima que hay ahí. Y entonces, esas instituciones hoy en día están bajo ataque y convencen los medios de comunicación a la gente que la gente hable pestes de las instituciones que hacen que este país sea un país más o menos soportable para vivir, ¿entienden? Eso es lo que más asusta. Nosotros le hemos hablado, por ejemplo, le he hablado con Melvin, ¿verdad? Cuando salen noticias que citan instituciones del Estado, ahí ve uno masivos mensajes de gente hablando pestes de las instituciones que hacen que este país sea diferente del resto de América Latina, ¿me entienden? Es una cosa increíble de la manera en la que la clase dominante ha logrado hacer una articulación de dominación cultural para que poco a poco la gente hable mal de esas instituciones y apruebe que se vendan esas instituciones. Como dice Noam Chomsky, ese proceso ya se dio en Estados Unidos, ya se ha dado en otros países, no es nada nuevo, ya sabemos cuál es la receta de las élites neoliberales latinoamericanas. La receta es esa: convencer a la gente y a la opinión pública de que es necesario vender el agua, que es necesario vender la educación, que es necesario vender la salud, y entonces privatizamos las instituciones, las pasamos a una empresa privada, y ahora sí que la gente se queje, ¿verdad? Pero ya para qué, ya destruimos al país, ¿entienden? Y así es la situación en otros países. Sobre lo del agua hay una película buenísima que se llama Y también la lluvia. Es una genialidad de película, la recomiendo para todos que la puedan ver. Está por ahí en YouTube gratis, ¿verdad? No hay que pagar nada por ver una película como esa, que es una genialidad de película sobre las protestas de la población pobre en Cochabamba, en Bolivia, en el 2000, contra una empresa transnacional que privatiza el agua, ¿verdad? En un país como Bolivia, que tiene una red hidrográfica muy débil y que no tiene salida al mar, ¿verdad? Y que llueve muy poco, además, Bolivia. Están ubicados en una zona geográfica de Sudamérica muy jodida porque la lluvia cae poco, por desgracia. Además de que es, bueno, como ustedes saben, es un país muy pobre. Entonces, por ahí va la cosa, digamos. La historia nos ayuda a entender bien o entender mejor ese tipo de procesos, de los problemas que hemos sufrido la humanidad. En el caso de este curso, ¿verdad? Nos interesa que hablemos de cosas principalmente lo más reciente, que es los últimos 100 años, y que tengamos una posición más crítica frente a todo esto que ha venido pasando, ¿verdad? Entonces, el materialismo histórico, el otro concepto que les señalaba que buscaran en Google, ¿verdad? Lo que señala es que las condiciones materiales de existencia son las que condicionan la vida de la gente, ¿verdad? Nuestras posibilidades en el mundo dependen de nuestras condiciones económicas, muchachos, así de sencillo, por desgracia, es así. Además, Marx señala que las relaciones sociales de las personas, todas las relaciones sociales, muchachos, por desgracia, están mercantilizadas. Todo depende de la plata, muchachos, ¿entienden? Eso es lo que está más jodido. Ahora todo depende de la plata. No hay ningún tipo de relación social, casi ninguna, que no dependa del dinero, ¿verdad? Todo se puede comprar. El sistema capitalista nos ofrece un montón de cosas, pero no nos garantiza nada, ¿verdad? Entonces la gente se mete en mafia, en corrupción, en delincuencia, para obtener la plata que necesita para comprarse el carro que salió en tele anunciado, ¿verdad? Para comprarse la mansión que salió en tele anunciada. De todas esas cosas lindísimas que el capitalismo nos ofrece, pero que no nos garantiza nada. Es más, la crítica que le hace, por ejemplo, Rodrigo Quesada en este libro, Anarquía. Rodrigo Quesada es el mejor historiador de la Universidad Nacional, ya pensionado. Ese libro, Anarquía, es buenísimo, Orden sin Autoridad. Es un librazo. Y en ese libro, la crítica de Rodrigo Quesada al orden establecido es que el capitalismo como sistema económico ni siquiera garantiza la fuente de la vida, que es el agua y la comida, ¿ya? Ni siquiera eso le da al ser humano. El agua y la comida hay que ir a buscársela en la calle, ¿verdad? El agua y la comida hay que salir a buscarla a partir de buscar cómo uno se ubica en un trabajo y se gana un salario para sobrevivir, ¿verdad? Entonces el sistema está elaborado de manera tal que no garantiza absolutamente nada, ni siquiera la vitalidad misma, que sería agua y comida, ¿verdad? Y a partir de ahí
se desarrollan todas otras estructuras de dominación y todas otras estructuras de desigualdades y explotaciones y injusticias, ¿verdad? Pero la principal es esa, ni siquiera nos garantiza el agua y la comida, que es la fuente misma de la vida, ¿verdad? Entonces, el problema de la humanidad se centra en dos temas, producción y distribución. Entonces vivimos la historia de la humanidad, o apenas un simulacro de esta, dice Marx. En realidad lo que vivimos es la historia de la deshumanidad. Y él dice que solo el día en que la sociedad sea más justa e igualitaria, viviremos realmente la historia de la humanidad. Humanidad entendida como una historia donde haya humanidad, ¿entienden? ¿Ah? No haya este desastre que hemos vivido en 2000 años, guerras, golpes de Estado, violencias, masacres, genocidios, ¿verdad? Vean el siglo XX. El siglo XX es una, pues, si uno hace una película del siglo XX, muchachos, es una película de terror, ¿verdad? Es el siglo más violento de la historia de la humanidad. Más de 140 millones de seres humanos murieron en hechos violentos, de guerra, de violencia, ¿entienden? Más de 140 millones de seres humanos. Solo en la Segunda Guerra Mundial son 75 millones de muertos, ¿verdad? Por la demencia y la degeneración política e intelectual de los nazis, ¿verdad? Unos dementes y unos degenerados completos, con toda su política, ¿verdad? Generaron una Segunda Guerra Mundial, 75 millones de muertos. Ajá. ¿Entienden? Entonces, la contingencia en la historia, eso es un concepto que viene en la lectura de Mingíbar. La contingencia en la historia es la posibilidad diversa de construir futuro porque el destino no está escrito, ¿verdad? El destino no está escrito, lo construimos en el día a día. Y ahí, muchachos, esa segunda idea es fundamental para entender el mundo en el que vivimos. El problema de la humanidad se centra en dos temas principales. Producción, que es que producimos bajo relaciones de explotación, apúntenlo ahí, ¿verdad? Bajo relaciones de explotación, no solo explotación del ser humano, ¿verdad? Como pasa en Costa Rica. ¿Ustedes creen que eso no pasa en Costa Rica? Muchachos, díganme un ejemplo de explotación laboral en Costa Rica, para que salgamos de la idea de que en Costa Rica no hay explotación laboral, por ejemplo, pues como aquí todo se hace bien. Los latifundios piñeros del norte. Exactamente, ¿verdad? Complejo Taboga, de la familia Arias Sánchez. Ay, don Oscar, lo máximo que ha parido este país, hay que hacerle una estatua pronto a don Oscar, qué buena gente ese señor, ¿verdad? Y el hermano ahora maravilloso, veo uno la gente comentando en Facebook, ¿verdad? Que Dios te bendiga, don Rodrigo Arias, maravilla de señora y lo amamos, ¿verdad? La plebe aplaudiéndole a sus amos, una cosa espantosa, ¿verdad? Esos tipos, por más que salgan ahí como unos viejillos, ya cacrecos, que pronto están en el otro lado, ¿verdad? Por más que salgan ahí diciendo que hacen lo mejor por este país, son dos explotadores terratenientes, ¿verdad? Yo recuerdo un estudiante, no sé si alguno de los profesores compartimos ese seminario el año pasado, un estudiante que era de la zona cercana a Complejo Taboga, que nos decía que las condiciones de explotación miserables eran brutales en esas empresas, ¿verdad? Del señor que por premio Nobel de la Paz, maravilloso, tan lindo, sí, sí, Costa Rica está bendecido. Lo compartimos, Jorge, sí estuvimos, yo me acuerdo de esas historias. ¿Te acordaste? Sí, claro, claro. Muchacho? Sí, el muchacho nos contó que vivía ahí cerca y que la cosa era tremenda. En Costa Rica hay una explotación laboral brutal. Ahorita una de las grandes explotadoras de esos complejos piñeros va para el gobierno. Me parece que va para el MAC, ¿verdad? Eso es una tipa que estaba en Cadesco, en la Cámara de Exportadores. ¿Entienden? Entonces, la producción no solo la explotación contra el ser humano, es la explotación contra el medio ambiente. Lo estamos explotando tanto que estamos dejando inservible al planeta. Eso ya también lo apuntaba el viejillo Marx, que por cierto ayer se cumplieron, creo que no sé cuánto del natalicio. Y después el otro problema es la distribución. La distribución que es profundamente injusta y desigual. Mientras 1.600 millones de seres humanos no tienen que comer hoy en día en el planeta, Elon Musk tiene 145 millones de dólares guardados en su tarjeta, ¿verdad? De crédito, de débito, de sus ahorros, ¿verdad? Nada más ni nada menos que se calcula, ¿verdad? Se calculan que puedan dar entre 140 a 150 millones de dólares, tiene el tipo, ¿verdad? Al mismo tiempo que una cuarta parte de la humanidad se muere de hambre. ¿Es eso un absurdo, sí o no? Por supuesto que lo es para mí. Desde mi punto de vista, eso es un completo absurdo. Es más, es un insulto a la humanidad y es un insulto al ser humano, a los niños que mueren de hambre en África, en América Latina, en Asia, en el primer mundo también mueren de hambre niños, muchos miles de niños mueren de hambre en Estados Unidos, en Europa también, ¿verdad? Mientras esos niños están muriéndose de hambre,
viviendo la pobreza y la miseria más brutal, ni siquiera, ni qué decir en el Medio Oriente, en la hambruna que hay en Yemen en este momento, o en Siria, o en África, perdón, en Afganistán, o en Irak, ¿verdad? Países que están en guerra, guerras producidas por las potencias imperialistas norteamericanas, Estados Unidos, guerras producidas por el imperialismo británico y francés, por Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mientras esa gente está muriendo de hambre, al mismo tiempo, Elon Musk se ahorra nada más ni nada menos que 150 millones de dólares en su billetera, ¿verdad? Eso, por supuesto que desde cualquier punto de vista es un absurdo. Sin embargo, ahí en redes sociales uno lee gente que lo tiene como un ídolo y que lo defiende y que lo ama, ¿verdad? Ya eso estaba en una discusión con un tipo que lo ama a muerte, dice que es lo máximo que tiene la humanidad. Este planeta es lo máximo gracias a que tiene alguien como Elon Musk, ¿verdad? Decía el chavalo ahí en Facebook, ¿verdad? Yo decía, ¿qué diablos está pasando en este planeta? Cada vez estamos peor, ¿verdad? Bueno, es el asunto. Y entonces, el destino no está escrito, evidentemente, y esa es la posibilidad que más lanza. Más dice, yo ya me voy a morir y ya me muero y ahora la gente tendrá que ver qué hace. Pero yo el reto que le pongo a la población del mundo es, traten de superar las contradicciones sociales más jodidas que tiene el mundo, que es la explotación y la pobreza, ¿verdad? Y ya, y el señor se palma, muere y ya está, y ese es el reto que deja, y no lo hemos resuelto, ¿verdad? 150 años después, yo creo que estamos peor. El mundo es un planeta más injusto que hace 150 años, ¿verdad? Entonces, las grandes contradicciones del sistema que el marxismo denuncia: la desigualdad en la distribución de los recursos, la explotación en la producción de los recursos, la contaminación del medio ambiente, la degradación de la mujer, por supuesto, porque el capitalismo está montado sobre una base de dominación que es profundamente racista, que es profundamente clasista y que es profundamente misógena, ¿verdad? El capitalismo es profundamente misógeno. Eso es lo que hay que también entender, porque el capitalismo lo monta una burguesía que son hombres blancos multimillonarios. Son los que montan el sistema capitalista hace 200 años y ellos lo dirigen a su antojo, ¿verdad? La liberación y el mejoramiento de las condiciones sociales de las mujeres hoy en día ha mejorado muchísimo la situación de la mujer gracias a su propia protesta y a sus propios movimientos de revolución, ¿verdad? Y de liberación. Si la mujer no se revela y no protesta, estaría igual de sumisa que hace 150 años, bajo el zapato del hombre blanco y del hombre terrateniente y del hombre explotador, ¿verdad? Hace poquito vi una película en Netflix, está muy buena, sobre los años 20 en España, en movimientos anarquistas y los movimientos feministas, y ahí se ve muy bien. Creo que esa película se llama Bajo la Ley, está ahí en Netflix. Ahí se ve muy bien el auge de los movimientos feministas en la década de los 20, ¿verdad? En la mayoría de países de Europa las mujeres no eran ciudadanas todavía en los años 20. El voto femenino se logra de las primeras veces en Inglaterra, Gran Bretaña, en 1918, y después en la Unión Soviética, después de la Revolución Rusa, se le da voto a la mujer, incluso, bueno, una mujer llega a ser ministra de Educación en el gobierno de Lenin, ¿verdad? Ya se me fue el nombre, pero ahorita les comento quién fue. Muchas mujeres empiezan a llegar al poder, pero eso es un país como la Unión Soviética, que era producto de una revolución social, de la revolución más grande del siglo XX, que ya, bueno, que después terminó en manos de un dictador y de un asesino como Stalin, es otra historia. Pero el inicio de la revolución, ¿verdad? Era toda una reorganización social, y dentro de esas era la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, también la exclusión de minorías étnicas, como decíamos, es un sistema profundamente racista, y después el carácter violento de la élite, ¿verdad? La burguesía, cuando la burguesía tiene miedo, manda al ejército, así de sencillo. Y cuando la burguesía tiene miedo, como después de la Revolución Rusa, ¿verdad? 1917, entonces, ¿qué es lo que viene surgiendo a nivel político ideológico? El fascismo. El fascismo es el tapón que le mete la burguesía al crecimiento y al ascenso de los movimientos revolucionarios que dicen, vamos a seguir el ejemplo de la Revolución Mexicana en 1910 y la Revolución Rusa en 1917, ¿verdad? Es cuando ya la gente empieza a tomar conciencia, a rebelarse, la burguesía dice, salgan los militares a la calle y masacren a todo mundo, punto, ¿verdad? Mentira que la burguesía es gente buena gente y pura vida. Es que son gente muy religiosa. Ellos van a misa los domingos y ahí se persinan y todo así mientras están masacrando a la gente en la calle, ¿verdad? Obviamente ahí hay un profundo sistema de una hipocresía moral tal, ¿verdad? Sí, van a misa y toman la hostia y se persinan y toda la cosa mientras están
matando de hambre a su gente, ¿verdad? Y cuando la gente se rebela porque la están matando de hambre, entonces la matan, pero con ametralladoras, porque les tiran al ejército. ¿Entienden? Esa es la historia de América Latina. Esa es la historia del siglo XX y esa es la historia de las sociedades contemporáneas. ¿Entienden? Y lo otro que es importante es el papel de las instituciones del Estado. Hay que cuestionarnos si el Estado capitalista o manejado por la burguesía está a nuestro servicio o está contra nuestros intereses. ¿Entienden? Que es una de las grandes críticas principales que hace Michel Foucault, ¿verdad? Uno de mis preferidos. Yo soy muy cercano a todo el estudio del marxismo y así, pero también me encanta todo el sistema teórico que desarrolla Michel Foucault. Es el intelectual de los más importantes del siglo XX, ¿verdad? Deberían leerlo todos y revisarlo. ¿Quién era? Michel Foucault es una genialidad, ¿verdad? Me parece que son las personas más inteligentes y más Jorge, ahora creativas que lo decís, yo creo que podríamos organizar un seminario alrededor de vigilar y castigar, mae, Sí, claro, y claro, claro. enfocarlo desde diferentes perspectivas, mae. Eso podría ser algo bien bonito, mae. Sí, esos son librazos, mi preferido de Foucault. Para el De hecho, futuro, sí. no solo que ustedes se lean la introducción de ese libro, cuando explica la manera en la que azotaban y castigaban a la gente antes de las revoluciones políticas burguesas de Europa del siglo XVIII, ¿verdad? Todo eso de cómo él va contando un suplicio, ¿verdad? Un suplicio es un castigo público. Antes de las revoluciones políticas en las que las burguesías gobiernan y que meten a los delincuentes a la cárcel y los encierran, antes de eso a los criminales o a los ladrones o a los que cometían un delito, le hacían un paseo por la ciudad y en ese paseo le van arriando, parecido a lo que le pasó a Jesús, ¿entienden? Y entonces toda la moral burguesa, con todo su espíritu ilustrado, de los liberales ilustrados que dicen, no, un momentito, nosotros los burgueses no somos tan salvajes, no podemos pegarle a la gente en la calle y torturarla ahí en la calle mientras todo el mundo aplaude, como hicieron a Jesús, sino que hay que encerrar a la gente y ahí en la cárcel, encerrados sin que nadie se dé cuenta, ahí les arribamos, ¿entienden? Es buenísimo ese libro, cómo explica ese proceso de cambio en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Y obviamente es una crítica fuertísima al moralismo burgués, porque Foucault lo que dice es, el hecho de que los encierren y que los castiguen en secreto no deja de ser salvajismo puro, al igual que como la gente de antes la castigaban en la calle y la azotaban y le iban pegando unos latigazos como a Jesús en la calle, ¿verdad? Y ahí se iba desangrando y la gente aplaudía, ¡wow, qué bueno! Era todo un show. Foucault dice, eso es un ritual, el ritual del castigo. Bueno, es un librazo, ¿verdad? Ya vieron que me emocioné. Entonces, les decía que, bueno, las instituciones también muchas veces pueden estar al servicio nuestro o pueden estar más bien para dominarnos. Por supuesto que el sistema educativo, el sistema punitivo, a propósito de lo que hablamos, es decir, el sistema de leyes y de cárceles y de castigos, los poderes del Estado, ¿verdad? El sistema de salud, incluso también, y el papel de los ministerios. A propósito de este nuevo gabinete que a mí me da terror, ¿verdad? Un gabinete de puros ministros que tienen currículos que yo digo dan terror, muchos de ellos, ¿verdad? Yo no sé qué van a ir a hacer a esos ministerios a los que van a ir a trabajar gente con esos currículos. Entonces la sociedad capitalista tiene diferentes mecanismos de dominación, ¿verdad? Está el mecanismo de explotación económica, que es digamos, el que más conocemos todos, de un trabajador que entra a la construcción, muchachos, a las 5 de la mañana, empieza a arriarle a la construcción y sale a las 5 de la tarde, sale reventado, ¿verdad? Ustedes saben que en Costa Rica, por ejemplo, uno de los sectores más explotadores es el sector construcción, ¿verdad? Trabajar en la construcción es pesadísimo. ¿Con qué energía y con qué ganas va a salir un muchacho de 20 años del sector construcción a las 5 de la tarde bajo un aguacero a ir a meterse a una universidad o ir a meterse a la casa a leer libros, ¿verdad? Y a estudiar? Con ninguna. Está totalmente reventado, está totalmente explotado, ¿verdad? Obviamente el mecanismo de explotación económica es el principal sustento del sistema, pero además está el aparato de represión militar y policial. Cada vez que alguien se revela, hay que mandarle el ejército. Están los dispositivos de control ideológico, que ya hablamos, la escuela, la religión, la televisión, la radio, los periódicos, todos esos son dispositivos de dominación o de control ideológico. Y además también la disciplina a través de valores y comportamientos. Eso también es no tanto marxista, sino eso es Foucaultiano, que Foucault le mete mucha mente y le pone mucho énfasis al tema de la disciplina. Cómo las sociedades nos enseñan a disciplinarnos, ¿verdad? Con ciertos valores y comportamientos, ¿verdad? Usted tiene que ser así, asá, tiene que vestirse así, así, usted tiene que marcar la tarjeta cuando entra al trabajo responsablemente y tiene que ser puntual a las 7 en punto marca y sale a las 5 de la tarde y marca, ¿entienden? Todos son procesos de disciplinamiento que nos enseñan desde pequeñitos en las escuelas.
etcétera, ¿verdad? Y evidentemente el materialismo histórico explica entonces que a lo largo de la humanidad ha existido desigualdad, injusticia y violencia por un sistema que está montado sobre la explotación económica, que es la infraestructura, toda la parte material económica, pero también hay dominación en la superestructura, que es la parte, digamos, de lo más social, ¿verdad? De lo político, de lo cultural, incluso en la música. En este seminario que estamos trabajando en la música, hay música que pretende que la gente abra los ojos y se emancipe y luche y proteste y se rebele. Una banda, por ejemplo, como Escape o los Fabulosos Kailas, que hay dos grupos que están trabajando, o ahora que yo vi un post de Rage Against the Machine, una super banda, ¿verdad? De las más buenas de Estados Unidos, California, Los Ángeles. Rage Against the Machine está liderado por dos teóricos sociales, digamos. Tom Morello no solo es un super guitarrista y posiblemente los guitarristas más creativos del siglo XX y XXI, sino que Tom Morello también es politólogo de Harvard, ¿verdad? Además, se graduó en ciencias políticas. Y Isaac de la Rocha es antropólogo de la Universidad de California, ¿verdad? Entonces, un antropólogo y un politólogo se unen para hacer rock, ¿verdad? Y hacer un rock de protesta con compromiso que casi ninguna banda asume, los compromisos políticos que asume Rage Against the Machine, al nivel, digamos, de Rage Against the Machine, es de esas bandas que le revientan a los políticos de su país, ¿verdad? La verdad en la cara, así, y además le restriegan la cara del Che Guevara cuando llegan a tocar en los conciertos frente a 90,000 personas, le restriegan el Che Guevara y la bandera de Estados Unidos al revés a la gente más conservadora, y la gente, por supuesto, que se asusta toda y dice, pinches comunistas, ¿verdad? Y un país tan anticomunista y tan conservador como Estados Unidos, de Rage Against the Machine es una revolución total, ¿verdad? Ver a 4 personas, además 2 medios latinos, tocando frente a 80,000 personas con la bandera del Che Guevara y la bandera de Estados Unidos al revés, ¿verdad? Eso es más o menos decirle a Estados Unidos, la élite de Estados Unidos apesta, ¿verdad? Y el país apesta porque está manejado por una plutocracia y una serie de corporaciones brutales, ¿verdad? Que tienen al país, es un desastre, ¿entienden? Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, las bandas de música también o tienen un proyecto de darle un mensaje a la gente para que la gente abra los ojos, o tienen un proyecto, como pasa en la mayoría de los casos, de estupidizarnos, ¿verdad? Y de no asumir ningún compromiso político social. Les decía que ahora vi un post de Rage Against the Machine en contra de lo conservador que es Estados Unidos con respecto a los derechos de las mujeres, con respecto al derecho de la mujer a aplicarse un aborto en caso de violación, ¿verdad? Que eso sigue siendo ilegal en la mayoría de partes del mundo, ¿verdad? Y entonces la banda manda un comunicado, ¿verdad? Y abiertamente, además como son estudiados, no son comunicados hechos así como con ningún brutito, sino que está bien elaborado. Entonces realmente ese tipo de bandas son las que uno dice deberían existir miles de esas, pero bueno, casi no las hay. Por eso valen tanto, ¿verdad? Las bandas que asumen un compromiso social y un compromiso político a ese nivel. Bueno, y hay muchísimas bandas así también, principalmente, bueno, a mí que me gusta el punk, en el ámbito del punk es donde más abundan bandas con compromisos políticos y sociales así subversivos o alternativos, ¿verdad? Después podemos hablar más de eso. Bueno, y esta presentación es muy larga y ya después viene otra parte aquí, como imágenes, ¿verdad? Que les pongo también sobre protesta de la manera en la que la sociedad está elaborada y al mismo tiempo de la crítica que hay a la sociedad, ¿verdad? Y después, bueno, explicarles también que dentro del marxismo y en la visión marxista de la historia no solo está la parte que le da énfasis al estudio de la economía, de la desigualdad económica y la injusticia económica, sino al estudio de la dominación cultural que hablábamos, ¿verdad? Ahí hay algunos representantes de esa escuela de pensamiento, ¿verdad? Que la dominación no solo puede explicarse por la injusticia económica, la dominación se explica también por el control ideológico. ¿Entienden? Eso es interesantísimo. Y ahí viene, por ejemplo, las escuelas de pensamiento buenísimas. Yo soy fan también de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿verdad? Que son 5, 7, 8 teóricos brillantes en los años 30 en Alemania que tienen que salir huyendo de Alemania. Hayan fundado la escuela de pensamiento crítico, que se llama la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Principalmente son Theodor Adorno, está ahí Herbert Marcuse, está Walter Benjamin, Eric Fromm, está Max Horkheimer, Leo Lowenthal, entre otros.
y salen huyendo del nazismo porque los nazis los van a matar, porque ellos son judíos, marxistas, revolucionarios, todos, además profesores universitarios, y tienen que salir huyendo, y por desgracia Walter Benjamin se queda atrapado en Alemania, no puede huir a Estados Unidos para venirse a trabajar a este lado y huir de los nazis, y él sale huyendo hacia Francia, y cuando llega a Francia para cruzar a España, los nazis están por llegar a la frontera, y Walter Benjamin se suicida, ¿verdad? Con 41 años, le faltaba muchísimo por escribir todavía. Sin embargo, bueno, lo poco que pudo escribir, o lo mucho que pudo escribir en 41 años, es muy bueno porque Walter Benjamin es uno de los grandes teóricos del siglo XX, ¿verdad? A pesar de morir tan joven, atormentado por ver cómo los nazis estaban a punto de llegar al apartamento donde él estaba, que venía huyendo con una gran cantidad de militantes antifascistas, iban huyendo por Francia para cruzar a España, pero en España ya en 1940 gobernaba un desgraciado que era nada más ni nada menos que Francisco Franco, un fascista también, militar, y Francisco Franco decía, no podemos abrir las fronteras para que crucen estos pinches comunistas, mejor dejarlos que se mueran ahí en la frontera y que los nazis lleguen y los masacren, ¿verdad? Walter Benjamin, antes que entregarse a los nazis y saber lo que le esperaba, que era posiblemente que lo torturaran y lo mataran, mejor se manda unas pastillas y se mata, ¿verdad? Se suicida. Él dice, deja toda su información y dice, prefiero suicidarme antes que entregarme a estos bastardos. Entonces, bueno, la Escuela de Frankfurt es una de las grandes revoluciones intelectuales del siglo XX porque le dan énfasis a la dominación por el asunto cultural y no tanto por el económico. Principalmente, digamos, a mí mi preferido es Herbert Marcuse, ¿verdad? Marcuse es un crack, realmente. Después se va a trabajar a California y ahí es como una estrella de rock y le anda diciendo a todos los estudiantes que se rebelen, ¿verdad? El trabajo de Marcuse en la UCLA, en California, Los Ángeles, después es como una estrella de rock, evidentemente porque el hombre era un profe, pero era pura revolución, ¿verdad? Y después empieza a hacer unos comunicados buenísimos en las universidades donde él dice que la revolución depende no de los obreros y el proletariado y los campesinos, como decía Marx 100 años atrás, sino en 1968, ¿verdad? Marcuse dice la revolución la van a hacer las universidades con los profesores y los estudiantes, ¿verdad? Él le daba mucho énfasis a eso. Él decía, son los intelectuales los que tienen que hacer las revoluciones y los grandes cambios, no son los campesinos y los obreros. Esos están explotados y están totalmente asfixiados de trabajo, de explotación. Ellos no se van a levantar. Tenemos que ser nosotros los que los levantemos, ¿verdad? Bueno, entonces, muchachos, eso es lo que quería decirles sobre la introducción al marxismo y al materialismo histórico, ¿verdad? La historia contemporánea estudia eso, ¿verdad? Ese es el periodo que más me gusta a mí estudiar en historia, lo contemporáneo, ¿verdad? Para entender cómo funciona el mundo actual, en cosas como el sistema capitalista, la democracia, la república moderna, los estados nacionales, los ciudadanos, el colonialismo, el imperialismo, las guerras, las revoluciones, ¿verdad? Y los seres humanos llegan a comprender la necesidad de conocer mejor cómo funciona la dominación política y económica y el control social cultural en las respectivas sociedades para interpretar mejor la desigualdad, la injusticia y la violencia, ¿verdad? Tenemos toda la interpretación también que es muy occidental sobre la línea del tiempo con los periodos de la historia. Nosotros vamos a trabajar toda la parte más reciente, siglo XX principalmente, pero bueno, ustedes conocen un poco esta estructura de división de las etapas de la historia, ¿verdad? El tema de las clases sociales y el conflicto social y las luchas de clases, ¿verdad? En la época antigua o, por ejemplo, en la actualidad. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Más o menos así es como funciona la estructura social contemporánea. Y bueno, ahí la presentación yo después se la voy a subir para que la lean mejor, ¿verdad? Y la revisen bien. Básicamente era esto lo que quería señalarles. No sé si tienen alguna pregunta, o comentario más para ir cerrando, ¿verdad? Ahí está, vamos como conclusión, ¿verdad? Entonces, la historia que pretende que comprendamos el conflicto social, producto de los mecanismos de dominación y las respuestas de resistencia a los movimientos sociales. La historia pretende que adquiramos mayor nivel de conciencia social, política y ambiental, ¿verdad? La empatía, además, la empatía humana con el otro, y que obtengamos mayores niveles de compromiso humano, sensibilidad, solidaridad y respeto, no solo por los otros seres humanos, por nuestros semejantes, sino el respeto al medio ambiente y a la naturaleza, ¿verdad? También. Ahí, bueno, lo que les hablaba, las escuelas de pensamiento principales de las que se nutre la historia como ciencia social, ¿verdad? Bueno, el pensamiento de Marx, Engels, de Weber, de Durkheim, de Freud, por supuesto, los aportes de la Escuela de Frankfurt, las generaciones de las corrientes más famosas de historiadores, los anales franceses, los marxistas británicos, los culturalistas, de la pedagogía crítica y la educación popular, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente es eso, muchachos. No sé si hay algo más. Ahí después pueden ver esos chistes que puse ahí a manera
cerrar, ¿verdad? Un poquillo. Esta es buenísima, pero después la ven ahí cuando tengan la presentación, se la voy a subir y después ahí la pueden ver. Esta también es buenísima, ¿verdad? Entonces, bueno, sería solamente eso, muchachos. Buenas tardes y no sé si hay algún mensaje, alguna cuestión que avisarles a los muchachos, si no nos vemos martes. De mi parte, que los equipos de Tesina que envíen la tarea, ¿verdad? Que les dejé para hoy, los equipos de Tesina. Y recuerden que el lunes también tienen tarea de filosofía, ¿verdad? Ya de propiamente la parte de filosofía. Muy bien. ¿Algo más, muchachos? Estamos entonces, para que Todo bien. pasen un super fin de semana, ¿verdad? Y entonces nos vemos el martes y también mis grupos de Tesinas, si tienen que enviarme avances, bienvenidos sean, ¿verdad? Y si no, entonces el martes. Igual, si me Listos. quieren enviar alguna pregunta, algún avance, pues buenísimo. Y también recuerden que para el próximo martes, me parece, o para este fin de semana, ya es el límite de lo de la primera tarea de música, para que recuerden. Me han entregado 22 personas y somos como 80, entonces. O sea, va a llegar un montón el fin de semana. Sí. Ok. Que les vaya muy bien. Hasta luego, gente. Bueno,